Bienvenidas y bienvenidos a una nueva conversación con tiempo y en persona. Estoy aquí en directo desde un salón de... Los saludo a todos cordialmente, gracias por acompañarnos. Hoy día vamos a tener una conversación sobre el proceso constituyente que ya está llegando a su fin. Y nos va a acompañar en esta conversación Marcela Cubillos. Ella es convencional del Distrito 11. Nació en Viña del Mar, abogada, fue diputada por 2 periodos por el Distrito 21 en la región metropolitana. Fue ministra de Medio Ambiente, ministra de Educación. Marcela, bienvenida a esta conversación en persona. Muchas gracias por la invitación. Marcela, vamos a hablar primero un poco de tu vida, porque tenemos tiempo. Luego vamos a ir a los temas rudos y duros de la convención. Lo primero que quiero que me hables un poco, es ineludible pasar por ello, de tu infancia y el hecho de haber sido hija de Hernán Cubillos, ministro de Relaciones Exteriores. Ya inmediatamente en una familia, me imagino, cuando el padre es ministro de Relaciones Exteriores, y un personaje tan importante como fue Hernán Cubillos, me imagino que ya cambia la manera de cómo se va haciendo esa infancia y cómo va creciendo un niño. Me gustaría que me comentaras un poco de eso. Bueno, como tú dijiste, nacimos todos en Viña, somos todos viñamarinos. Mi papá y mi mamá son de Viña. Mi abuelo, por el lado de mi mamá, era el doctor Sigal, fundador del Festival de Viña, famoso, así que también todos nos criamos ahí en los veranos yendo al festival. Bueno, mi papá había sido marino, soy hija, nieta, bisnieta de marinos, hermano de la Escuela Naval. Yo diría que la infancia de nosotros, bueno, muy marcada por un compromiso de mi papá muy fuerte con Chile en sus distintas áreas. O sea, a ver, yo en Lupe de haber tenido 6 años, lo que sea, mi papá estaba a cargo del Mercurio en esa época, entonces ya mi casa era bastante tema todo lo que estaba pasando. Mi papá era muy cercano siempre ya era civil, pero había dejado la Marina. Y cuando lo nombran ministro, fue el 78, yo tenía 11 años. Yo tengo 3 hermanos hombres, bueno, Felipe que murió, pues son 3 hermanos hombres, yo soy la menor de puros hermanos hombres. Y cuando mi papá lo nombra ministro, yo me acuerdo perfecto, o sea, de llegar a mi casa, no sé de qué, un viernes en la tarde, y uno de mis hermanos me dice, papá, lo nombraron ministro, ¿qué es eso? O sea, no tener idea de nada. Y claro, era el primer ministro civil que asumía en la Cancillería. Y mi papá tenía una cosa que era que uno valora tanto ahora, ¿no es cierto? Era un papá muy conversador. Él muy lector y muy conversador. Trabajara hasta la hora que trabajara, podía pasar por las piezas nuestras con todo el tiempo del mundo, aunque estuviera metido en un problema gigantesco. Nos explicaba como adulto lo que estaba pasando. Entonces yo podía haber tenido 11 años y podía manejarme en el conflicto con Argentina y saber todo porque era muy conversador. Y yo creo que nos inculcó mucho de que teníamos mucha suerte en la vida, de tener la educación que teníamos y de haber nacido con las oportunidades que teníamos, y nos inculcó un compromiso con Chile grande. Yo siempre digo, en mi casa la bandera se izaba para septiembre, la paramilitar se veía. Yo creo que entre la Marina y el compromiso con el país nos marcó bien a fuego. Uno podría pensar que si uno es hijo de un político tendría que desarrollar una aversión a la política, porque siempre la política le roba a la vida privada algo importante, pero en este caso no fue así. Yo creo que no por cómo era él. O sea, él supo transmitirnos el sentido de lo que estaba haciendo, la importancia de lo que estaba haciendo. Para nosotros fue muy fuerte que él le tocara la casi guerra con Argentina. Piensa que cuando Chile estaba casi en guerra con Argentina y le toca empezar la mediación, me acuerdo que iba a recibir él al cardenal Zamoré en la casa de nosotros, nos explicó que iba a ir al cardenal Zamoré. 2 de mis hermanos estaban en la Escuela Naval, por lo tanto les habría correspondido como reservista también acudir a la guerra. O sea, eran situaciones que eran muy complicadas y él nos involucraba. Entonces, yo creo que nos hizo ver lo importante que era y al mismo tiempo un papá extraordinariamente presente. Compartíamos todos la pasión por el mar, navegando con él. Entonces, muy formador, muy presente y que lejos de generarte esa aversión, te generó el sentido que tenía esto. ¿Y qué recibes tú como herencia ahora que tú eres política y tú estás en la primera línea de la política? ¿Qué rescatas? ¿Vuelves a veces a él? ¿Te acuerdas de él? ¿Vuelves como a rescatar algunos elementos, valores o formas de ser o formas de conducta o estilos, no sé, que puedan servirte a ti misma en tu tarea política? A ver, muchas cosas. Yo creo que él siempre me transmitió y nos transmitió a nosotros algo que yo creo que es bien importante en política, que en las relaciones, al final decía, busca más ser respetada que tanto querida de repente en ese ambiente político. Y yo siento que eso es importante, porque hay veces que uno quiere ir a buscar amigos donde no los tiene que encontrar. O sea, tus amigos pueden no estar en la política, pueden tener muy buenas relaciones humanas, pero yo prefiero tener más bien relaciones de respeto, que son súper importantes para esto. Por otro lado, el papá, entre que mezclaba la política con la navegación,
grandes enseñanzas también, ¿te fijas? O sea, de tener quilla, de los momentos difíciles. Era un buen entrenamiento humano y político el que nos transmite, yo creo, para enfrentar momentos como estos. Y el compromiso con Chile en los momentos difíciles. O sea, nosotros somos una familia que otras se fueron, ¿no es cierto? En el momento difícil mi papá eligió quedarse y pelear por las cosas en las que él creía, y yo creo que eso tiene mucho valor. Se ha dicho mucho, o se le dice a las personas que fueron hijas o fueron ministros en la época del gobierno militar, si es que de alguna manera no sienten una culpa mirada desde el futuro de lo que pasó ahí, la dictadura, la violación de los derechos humanos. ¿Cuál es tu mirada retrospectiva? ¿Cómo juzga? Porque incluso hay hijos que juzgan a sus padres, al revés, no como tú con tu padre, pero que juzgan a sus padres no haber dicho algo. A ver, ¿cómo era tu padre en relación a ese tema? ¿Cómo lo ves tú desde ahora hacia el pasado? ¿Cómo lo miras? ¿Cómo lo evalúas? Que yo creo que tuve mucha suerte por el papá que tuve y por el rol que ocupó en el gobierno militar. O sea, mi papá le tocó la época de defender a Chile ante la inminencia de una guerra. Y le tocó en ese escenario un Pinochet que lo dejó actuar en defensa de la guerra. Cuando él tenía al frente argentinos, él nos contaba que el canciller argentino era permanentemente desautorizado por los militares al frente. Te fijas, querían los argentinos una cosa distinta, y acá Chile, siendo un gobierno militar, quería la paz. Y entonces mi papá siempre, como yo estoy muy orgullosa del rol que él jugó en eso. Y al mismo tiempo, en las materias de derechos humanos, él se jugó mucho también porque ciertas cosas no quedaran dentro de la amnistía. Fue bastante perseguido por los que eran en ese minuto los más duros del gobierno militar, y terminó mal. O sea, él cuando sale del gobierno por un viaje que él recomienda no hacer, que es el viaje a Filipinas. Me recuerdo, yo era niño. Bueno, sí, nosotros nos llaman por teléfono en la casa y nos dicen no lo dejaron entrar. ¿Cómo no lo dejaron entrar a Filipinas? Vienen de vuelta. Y yo creo que debemos haber sido la única familia de derecho en ese minuto que no fue a nadie a buscar al aeropuerto, como no te acuerdas, todo sabíamos lo que venía. Entonces, yo creo que mi papá tiene una historia en ese sentido distinta hacia el gobierno militar. Y yo al revés, siento mucho orgullo que haya sido de los civiles que, habiendo apoyado el golpe de Estado, se haya involucrado con los costos que eso implicaba para tratar también de hacer su pega ahí. ¿Y cómo evalúas tú el rol que jugó la derecha en el gobierno militar? Porque la derecha como que sigue cargando, y ha tenido que cargar por mucho tiempo con este peso, ¿no es cierto?, de que de alguna manera guardó silencio frente a las violaciones de los derechos humanos. Y hay algunos que han dicho que el mayor dañado por Pinochet, más que la izquierda, es la derecha, en términos políticos, digo, de largo plazo. ¿Cómo lo miras tú con una reflexión más política? Eso. Sí, yo creo que uno, va hacia atrás, ¿no es cierto?, a mirar para aprender. Y yo creo que hay muchos aprendizajes que sacar, ¿no es cierto?, en términos de violaciones a derechos humanos. Toda esta discusión, ¿no es cierto?, entre dictadura y no dictadura. Yo era alumna de Jaime Guzmán en Derecho, en primer año. Y yo me acuerdo que él nos decía en clase, decía, pero obvio que es dictadura, o sea, o alguien eligió a Pinochet. O sea, te fijas, toda esta discusión que se ve ahora, académica, era clarísimo. Pero había una razón, en el fondo, Pinochet no aparece de un minuto para otro en la historia de Chile. Entonces, yo siento que tenemos que mirar atrás con un aprendizaje, y estamos en un minuto que es bien importante, porque al final se llega a un gobierno, se llega a un Pinochet por una democracia que no es capaz de tener reglas suficientes para zanjar los conflictos de una convivencia. Y siento que ahora que estamos discutiendo, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener reglas adecuadas para zanjar los conflictos, es como cuando con mayor razón debiéramos mirar atrás. Yo creo que hay una mezcla, porque uno puede mirar para atrás políticamente, ¿no es cierto?, el aprendizaje como sector político. A mí me ha llamado más la atención, y creo que lo más fuerte para uno es conocer gente que sufrió el gobierno militar. Y uno, por distintas razones en la vida, después te haces amigos de personas que sí fueron perseguidas, o que fueron relegadas, o que tuvieron otros dolores ahí. Y eso, eso no solamente te enriquece en lo humano, sino que también te abre una perspectiva y de aprendizaje hacia adelante. Ahora, en el plebiscito, ahora vamos a tener un plebiscito, pero en ese otro plebiscito, el plebiscito del sí y del no, tal vez la derecha podría haberse jugado no por el sí y habría cambiado la historia, o sea, haber dicho no lleguemos a este escenario. ¿Cuán distinta habría sido la historia, o no? Yo creo que muy distinta, pero también, de nuevo, es como... yo siempre como que critico a políticos que viven como diciendo, no, es que yo lo hubiera hecho distinto. Claro, es bien fácil, uno en la vida y en la política, ¿no es cierto?, decir, lo hubiera hecho distinto, pero uno actúa en base a la información que tiene en ese momento y toma las decisiones ahí. Claro, ahora mirás para atrás, uno puede cuestionarse decisiones en la vida personal y política permanentemente, y laboral, todo. Entonces creo que las decisiones se toman en ese momento. Yo me acuerdo haber escuchado, estábamos hablando de mi papá, mi propio papá, que me decía, me siento encajonado en el sí. A él no le gustaba el sí, ¿ah?
En ese minuto yo era mucho más jugada, estaba en la universidad y con toda la pasión del tema estudiantil. Entonces, claro, uno dice, si las cosas hubieran sido distintas, si hubiéramos tenido la visión de lo que pasó, nadie tampoco pensaba en que el gobierno de Elwin, o por lo menos desde el lado nuestro, que iba a ser lo que fue. Entonces, es re fácil juzgar hacia atrás cuando ya tienes la película entera con todas las etapas. Ahora, yo recuerdo en ese plebiscito cuando se plantea la alternativa del sí y el no, era la campaña publicitaria del gobierno era si ganaba el no, venía el caos. Y siempre se le ha dicho, se le ha achacado a la derecha a propósito de lo que viene ahora, del plebiscito que vamos a tener ahora con esta convención, de que la derecha siempre está metiendo cuco, que viene el caos, que con Lago iba a venir el caos, que con la concesión iba a venir el caos, y que finalmente eso va debilitando esa mirada, como el cuento del lobo, hasta que llegue el lobo, de verdad, digamos. A ver, de alguna manera la derecha no ha pecado un poco de ser catastrofista en momentos en donde no debía hacerlo, estoy hablando en las últimas décadas, en las elecciones, etcétera, Yo creo que hay dos cosas. Bueno, una es que ahora vamos a ver quién es el que está ahora metiendo el cuco, ¿no es cierto? O sea, cuando uno dice ahora es que no, es que si gana el rechazo, poco menos, que aquí Chile se queda sin constitución y esto es un desastre y vuelven todos los estallidos. Bueno, ahora vemos a otro sector, más bien vinculado a la izquierda más radical, la que está haciendo ese discurso, por así decirlo. Yo creo que la derecha, junto con eso, ha pecado más bien de un discurso que le ha vaciado de contenido. Es como el no ser capaz de defender con orgullo un ideario, un modelo, unas ideas, y más bien ir a lo simplista en un minuto determinado, propagandístico, o dejarse amilanar por ese complejo moral que no se sacude, ¿no es cierto?, que le pone la izquierda, y no defender ideas. Y si nosotros vemos, en los últimos años hemos pasado de lo que dices tú, ¿no es cierto?, de esa derecha del sí y el no. Después pasamos a un cosismo, que se vació de contenido por completo, ¿no es cierto? Nuestro tema, con Lavín no puede ser un gran político en muchas cosas, pero vació de contenido también la derecha. Y después pasamos a un estilo más bien personalista, ¿no es cierto?, con el presidente Piñera. Entonces, ¿en qué minuto la derecha hace alarde o defiende o promueve lo que ella quiere como sociedad, como país? Uno ve muchas veces una derecha más bien atrincherada, más que una derecha que se atrinchera y se atrincheró, o defendiendo de que la izquierda no se vaya a desbordar o que no vaya a pasar algo que se afecte a la economía, más que una derecha que va a competir con la izquierda con un proyecto de transformación o qué sé yo. ¿No te parece que ha sido un poco así? Sí, yo creo que hemos sido lentos también para reaccionar. Creo que hay una clase media que no se siente representada por naturaleza con este discurso tan igualitario que le pone a veces la izquierda, pero que muchas veces tampoco se siente representada por una derecha que parece insensible a dolores que aún persisten y que el modelo no le ha arreglado, ¿no es cierto? Entonces, creo que sí, que hemos llegado muchas veces tarde con soluciones desde nuestras ideas a esos dolores y esas injusticias que todavía existen. A mí lo que más me ha marcado lejos en política ha sido el paso por el Ministerio de Educación, en que tú ahí recorres Chile, te juntas con jóvenes, con sus familias, con profesores, etcétera, y ves cuando de repente una idea, a mi juicio equivocada, le hace daño a la trayectoria de un joven, le puede fregar la trayectoria de un joven, ¿no es cierto? Entonces ahí tú dices, no, pues, o sea, aquí es donde tenemos que llegar con ideas que creemos que le hacen mejor a la trayectoria de ese joven, a la movilidad social, a una cantidad de cosas. Alguien ha afirmado, bueno, varios han afirmado que la derecha perdió ya la batalla cultural, que esa es la gran batalla perdida, que la ganó la izquierda. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? ¿Y cómo se puede revertir esa derrota tan profunda que antecede a la derrota política, digamos, cuando se pierde la batalla cultural, la batalla de la idea? Ahora, para ser un poquito menos dramática, vamos perdiendo, ¿ah? Ya como que la perdimos, es como vamos perdiendo lejos, o sea, eso sí, ¿ah? Vamos perdiendo lejos esa batalla cultural. Y yo creo que hay una mezcla. Por una parte, la derecha ha tenido, y un poco por lo que hablábamos, un cierto desprecio por las ideas, por los intelectuales, y más bien un aprecio a lo práctico, a lo efectivo, y un desprecio por dotar de contenido intelectual de repente lo que hacemos. Eso por una parte. Pero hay otra y una cosa de carácter, en que yo creo que la derecha no ha sido capaz de sacudirse de complejos que le pone la izquierda. Entonces, la izquierda logra ponerse en una situación de superioridad moral, y la derecha no combate esa superioridad moral. Entonces siempre está partiendo de abajo y siempre siente que tiene que dar explicación. Entonces yo cuando me paro con alguien digo, no siento ninguna inferioridad moral en ninguna materia frente a la izquierda. O sea, podemos tener ideas distintas. Ellos creen que las de ellos son mejores para Chile y para el mundo. Yo creo que las mías
pero podemos discutir en un plano de igualdad, no de inferioridad moral. ¿Por qué? Entonces, aquí hay una mezcla de ideas, pero una mezcla de carácter para dar vuelta a este Tú partido. hablaste del cosismo como algo que le ha hecho mucho daño. Ahora descríbeme, profundiza un poco más eso, el cosismo en la derecha. Porque yo creo que cuando tu discurso es simplemente yo voy a ir a solucionar los problemas de la gente, atrás hay algo, ¿no es cierto?, que es muy profundo, que tú le quieres solucionar la vida a la gente. Pero a ti no te da lo mismo cuál es la solución, porque hay soluciones que de verdad pueden ayudarte definitivamente y otras que no. Y te pongo un ejemplo, uno puede ver lo que hace Díaz de Ayuso en Madrid, ¿no es cierto?, que es una tremenda alcaldesa. Cada vez que ella implementa una política pública, la dota de contenido intelectual. Dice, porque nosotros creemos en el esfuerzo personal, ¿no es cierto?, porque nosotros creemos que el empleo es la mejor política, vamos a hacer. O sea, ella está solucionando los problemas, pero la está dotando de un contenido atrás intelectual que a mí me parece interesante. Entonces, cuando acá te transformas simplemente en el ser el creativo de la última solución práctica, bueno, al final no sabes ni qué defiendes, ni por qué lo defiendes, ni por qué lo promueves. Y en los minutos difíciles no tienes entonces ni un sustento. Bueno, ella ganó una elección con un eslogan que tenía que ver con la libertad, un eslogan que logró incluso llevar votantes que antes habrían votado hasta por el Partido Socialista, terminaron votando por ella en el momento de la cuarentena. Es decir, armó un relato, pero no solo un relato, sino que fue a competir con la izquierda, le compitió y le ganó. Fue una victoria estrepitosa. ¿No pareciéramos tener una derecha que tenga ese talante en Chile para dar esa batalla política, digamos? No pareciera. Mira, yo tengo harta esperanza en muchos convencionales jóvenes. Yo creo que de la convención van a salir nuevos liderazgos jóvenes. La experiencia de haber estado estos meses ahí yo creo que va a ser muy marcadora para muchos de ellos. Y claro, ella, estábamos hablando de Díaz de Ayuso, tenía este eslogan, ¿no es cierto?, que era libertad o comunismo, no me acuerdo cómo, comunismo, libertad. Claro, pero ella al mismo tiempo está siendo eficiente, pero al mismo tiempo también no es neutral en sus ideas, o sea, tiene ideas políticas muy marcadas. No es una alcaldesa cosista, por así decirlo, es una alcaldesa eficiente. Y cuando tú conoces un poco los equipos te dicen, no, nosotros queremos hacerlo muy bien, mejor que el resto, pero no vacían de contenido su propuesta. Lavín sería el símbolo de ese cosismo, tú decías recién. Bueno, yo creo que al final a la derecha, claro, uno dice, es injusto hoy día juzgar. Lavín estuvo muy cerca, ¿no es cierto?, de ganar la elección presidencial y durante mucho tiempo de ser un factor de mucho éxito electoral para todos nosotros. Yo le tengo mucho respeto como político, pero creo que al final extremó y desperdició una oportunidad de algo que tú al final no sabes qué piensa. ¿Cuál es su fundamento atrás para plantear una determinada política pública? ¿Por qué quiere hacer eso y no otra cosa? Y creo que la derecha tiene que tener un proyecto reconocible si es que quiere revertir esta pelea cultural. Y hay una pelea cultural. Tú decís, hay un desprecio por los intelectuales, por el pensamiento. Es un poco cierto eso, ¿eh? Es decir, pareciera que hay gente joven que está pensando, no sé, hemos entrevistado a varias personas acá en el programa, gente joven, pero gente joven, no sé, como un Pablo Ortúzar, un Daniel Mansuy, etcétera, que siente que la derecha no los escucha. Es decir, que siente de alguna manera que ha predominado una visión cosista, pragmática o economicista, pero que no incorpora otras dimensiones. A ver, ¿a qué político o a qué pensador de la derecha tú admiras? Que pudiera ser un referente que uno pudiera decir, desde aquí articulo este nuevo discurso, este nuevo relato, o este nuevo comienzo. Acá en Chile. En Chile o en el mundo. Bueno, es que en político de derecha, que yo me sienta, claro, cercana viene ahora, de hecho llega mañana y el martes la tenemos invitada a la convención, ¿no es cierto?, que a la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. Yo me he reunido con ella. Semana, sí. Claro, es un personaje interesante. Sí, yo me he reunido con ella y es muy interesante. O sea, y ella tiene también una noción de que en general en Latinoamérica, o sea, no solamente en Chile, o sea, y en España y todo, estamos como en foco, este complejo un poquito general de la derecha por no dar esta pelea cultural, por partir desde un complejo, y creo que ella es muy estructurada en su pensamiento y tiene una lucidez especial en eso. Y otros que no son de derecha, pero hay intelectuales que no son de derecha, pero que aportan mucho. El último libro de Moisés Naím, por ejemplo, de la revancha de los poderosos, etcétera, que te están ilustrando también de muchas amenazas que están hoy día, ¿no es cierto?, con el populismo y otras, en que son esclarecedoras, porque no es un problema solamente local nuestro, sino creo que la derecha latinoamericana y quizás más mundial se está quedando sin un contenido. Y en Chile, obviamente que tenemos que hacer ensamblar mejor lo que es la labor de la política con la labor que hacen también intelectuales que están pensando y viendo cosas que los políticos de repente en el día a día claramente no vemos. Tú fuiste alumna de Jaime Guzmán. ¿Qué piensas de la figura de Jaime Guzmán? Mirá, así con retrospectiva y tiempo.
Yo le tengo mucho respeto y mucho aprecio. Fue mi profesor 2 años, en primer y segundo año. Me marcó muchísimo lo que aprendí con él en Derecho Político y en Derecho Constitucional. Un gran profesor, o sea, los alumnos que no quedaban con él iban a escucharlo. En el curso de Jaime Guzmán fui compañera de Claudio Rego, que éramos compañeros de generación. Entonces, él se ganaba el respeto de todos los alumnos, pensaran como pensaran. Era un profesor que te hacía... Yo creo que un profesor que hoy día no podría hacer clase, de hecho, porque el profesor que te hacía las preguntas que hoy día no se deja hacer muchas veces a los profesores. Te cuestionaba, te hacía pensar, y creo que eso era... Yo me quedo con ese Jaime mucho más, que, bueno, aparte de que te enseñó la Constitución perfecta, la Constitución del 80, pero te hacía pensar, te hacía reflexionar. Le tuve mucho cariño también, era muy cercano en lo humano, muy preocupado de cada uno de sus alumnos, y me impactó muchísimo su asesinato. ¿Cómo miras y evalúas la Constitución que él redactó, la cual fue el artífice, por decirlo así? ¿Crees que de alguna manera no se pecó de ese mismo iluminismo que ustedes están viendo y criticando en la izquierda de hoy? O sea, tenía una impronta refundacional en relación a constituciones anteriores en Chile, es decir, de partir de nuevo, de alguna manera impedir o prepararse, atrincherarse para que el enemigo, o preparar los cerrojos para que ese enemigo destructivo, en ese momento estábamos en la Guerra Fría, el comunismo, etcétera, no llegara, o sea, hecha desde un temor. ¿Cómo evalúas tú esa constitución ahora que te toca estar en el proceso constituyente, digamos, la constitución preparada por Guzmán? Yo creo que la Constitución, obviamente que la Constitución original, hasta antes del 89 que empiezan las reformas, es una Constitución que tiene mucho de partisana, que se dice hoy día, ¿no es cierto? Que en el fondo responde a una época, a conflictos determinados, en que da en sí misma soluciones y no las herramientas ni los marcos, sino que calificaría como una Constitución bastante más partisana. Pero la verdad que desde el 90 en adelante, o de las primeras reformas en adelante, se diluye todo eso y queda una Constitución con la que se ha podido gobernar con programas de gobierno tan distintos como el del presidente Piñera y la presidenta Bachelet II. ¿Ah? Entonces, es una Constitución que siento yo que fue evolucionando hacia una Constitución que hoy día tiene las bases que son propias de una democracia. Y lo que siento que está haciendo la Convención hoy día es haciendo algo más parecido a la Constitución del 80 pre-reformas. Cuando Fernando Atria, en el fondo, califica de Constitución tramposa la Constitución del 80, en que solo se puede gobernar con determinadas ideas, bueno, lo que están haciendo en el texto actual es básicamente eso. Pero lo que yo no considero es que hay ciertas cosas de la Constitución del 80, ¿no es cierto?, que son, no porque estén en la Constitución del 80 tú las vas a sacar, o sea, el que haya un Senado fuerte, que sea un contrapeso al poder político, que haya un Banco Central autónomo, el que haya un poder judicial sin una comisión política de carácter político por arriba. Está bien, están en la Constitución del 80, pero debieran estar en cualquiera. Entonces, siento que a veces el complejo a reconocer que hay instituciones valiosas que están ahí, que las debiéramos mantener solo porque fueron creadas o no creadas, o mantenidas en esa Constitución, hay que sacarla, creo que se comete un error. Tal vez la historia aprende que es malo humillar al enemigo y que el enemigo va a venir en algún momento a cobrarte venganza. Yo creo que la historia, bueno, se aprende un montón, se aprende, imagínate, se aprende en la vida, se aprende en la historia política muchísimo, pero creo que también se aprende, y hoy día estamos en un minuto que es bien importante, que las cosas tienen muchas consecuencias. Entonces, eliminar instituciones, cambiar instituciones radicalmente, como lo que se quiere hacer en esta Constitución, se haga ahora o se haga en 3 años más, tiene consecuencias muy fuertes para Chile. Entonces, cuando uno ve que hay un cierto, no sé, pues, grupos más bien iluminados, siento yo, que están como encerrados en su teoría, experimentando con esto, ahí uno tiene cierto temor. Y uno no quiere decir que las propuestas que uno está llevando a la convención sean las correctas, pero sí al menos pongámosle una pausa, porque esto tiene muchas consecuencias. Yo creo que eso es complicado. ¿Cómo llegamos hasta aquí, a este escenario en que muchos han dicho una convención radicalizada, que está redactando una constitución, se ha dicho, maximalista? Es un sobregiro muy fuerte político, digamos, una sobregirada muy hacia la izquierda, hacia una constitución partisana. A ver, ¿cuánta responsabilidad hay en la derecha en que estemos en este escenario hoy? ¿Qué autocrítica profunda puede hacerse la derecha? ¿Podrías tú hacerte como parte o una de las dirigentes de esa derecha de que estemos en este escenario político hoy? Yo creo que el no haber sido más proactivo en el cambio constitucional, o sea, el no haber sido capaces de entender que aun cuando le hiciéramos todas las reformas que se le hicieron, aun cuando la firmara Ricardo Lagos y todos sus ministros, el problema constitucional seguía vigente. Y quizás hubo muchas oportunidades de haberlo zanjado.
y fuimos un obstáculo quizás a haberlo zanjado de otra manera antes. Claro, es re fácil ahora, ¿no es cierto?, decir, bueno, ¿por qué no se plebiscitó, por ejemplo, la Constitución? Yo era diputada cuando el presidente Lagos hace el acto en La Moneda, estaba en La Moneda, te fijas, con su discurso y todo. Entonces uno dice, claro, ahora qué fácil es decir, si lo hubiéramos plebiscitado. Pero no sé si la derecha en ese minuto hubiera estado de acuerdo con plebiscitarla, entonces por eso es fácil mirarlo ahora. O después cuando ya vimos que seguía siendo un problema esto, y había una agenda que empezaba a crecer, ¿no es cierto?, de esta Asamblea Constituyente, la Constitución, quizás no habernos anticipado a haber solucionado el problema constitucional, porque ahora lo que uno ve es que no se va a solucionar, porque el plebiscito puede ser muy cercano a los resultados. O sea, si el apruebo ganara por muy poco, tampoco se va a solucionar el problema constituyente. Va a haber mucha gente en Chile que va a sentir que esa Constitución no la representa, que no se zanja esta división. Entonces, yo creo que ahí hay una responsabilidad. Antes de nosotros y ahora puede ser de ellos. Y la propuesta que había hecho Bachelet, digamos, mirá, hoy día desde perspectiva muchos empiezan a idealizarla, incluso dicen, uy, la salida es la Constitución de Bachelet. También ahí, digamos, se paralizó no solamente por la culpa de la derecha, pero hubo muchos más factores, pero era el momento tal vez de haber mirado, te quiero decir, faltó visión política de largo plazo tal vez. Yo creo que ahí hay una culpa compartida de centro-izquierda y centro-derecha, porque Bachelet ingresa a este proyecto, ¿no es cierto?, una semana antes de dejar el poder. El presidente de la Comisión de Constitución creo que era, no sé si era Felipe Arboe o alguien, pero me puedo estar equivocando, pero era un senador de centro-izquierda, de la exconcertación. Bueno, y ese proyecto queda durmiendo en el cajón, o sea, no se intenta nunca poner en tabla tampoco. Ahora, me pueden decir, no, es que si lo poníamos en tabla la derecha lo iba a bloquear, sí puede ser, pero yo creo que ahí hay una responsabilidad compartida en que no. Pero yo también miro para atrás ese proyecto y haberlo estudiado, y uno dice, claro, ¿hasta qué nivel estábamos preocupados más de las diferencias en habernos preocupado de la convergencia? Porque yo sí creo que centro-izquierda y centro-derecha pueden converger en un proyecto de constitución en que todos se sientan representados. Que obviamente no es ni una constitución partisana previa al 89, ni la constitución partisana que puede salir de la convención, pero que sí creemos en instituciones similares y que no sea un programa de gobierno. Si lo que está saliendo hoy día es el programa de gobierno del Frente Amplio PC 2.0, que no sea un programa de gobierno, que permita gobernar con distintas ideas, que permita que la política haga su pega, por así decirlo, y que no la zanje un grupo, ¿no? Bueno, el que la Constitución, digamos, que se haya colocado en primer lugar, o como salida, perdón, a la crisis política, al estallido social, a la violencia que se vivió el 2019, haya sido el acuerdo para hacer una nueva Constitución, se debe al estallido social. ¿Cuál es tu lectura? Hay distintas lecturas del estallido. Hay una lectura de la izquierda más radical, hay distintas lecturas. ¿Cuál es tu lectura de ese estallido? Porque creo que es importante saber hacer una buena lectura. La impresión que uno tiene desde afuera es que el gobierno de Piñera, sus ministros todos quedaron descolocados y que no tenían cajas de herramientas para analizar lo que había pasado. O sea, les pasó un tsunami por encima y uno vio un gobierno desconcertado, paralizado, bueno, cometiendo errores, hablando de la guerra, etcétera. Pero, ¿cuál es tu análisis del estallido? Porque creo que es importante tenerlo claro, digamos, también para entender por qué estamos aquí donde estamos. Sí, o sea, no tengo lectura definitiva. Yo creo que también algo aprendido en la vida es a ser menos definitiva en las lecturas que uno hace. Ahora, yo siento que a mí siempre me llamó la atención que por una parte hubo hechos de violencia, ¿no es cierto?, muy coordinados, muy fuertes, que todavía no se saben ni se conocen. O sea, a mí eso me parece que es una debilidad de nuestra democracia brutal. Que la justicia no sepa, que no sepamos quién estuvo atrás de todo lo que ocurrió ese viernes en la noche, de todo este incendio coordinado de las estaciones de metro, que no sepamos quiénes son los responsables, que no sepamos cómo se coordinó, que no sepamos cómo se hizo, y que no nos importe no saber. O sea, en otros países, cuando hay atentados de esta naturaleza, no quedan tranquilos hasta que no se sabe. Y aquí en Chile como que no importa, como que ya da lo mismo. Entonces, es cierto que los que estábamos en el gobierno nos pasó por encima, pero nos pasó también a todo Chile, ¿no es cierto? A la Fiscalía, al Poder Judicial, investigaciones. Entonces, hay una cosa muy marcada primero de violencia, muy fuerte, que no se puede controlar, que no se pudo controlar y nunca se controló. Y no se controló en parte, yo creo, también, claro, puede tener mucha responsabilidad el gobierno, pero también estamos en una sociedad en que se rompieron dos consensos bien importantes para enfrentar la violencia, ¿no es cierto? Uno, de que la violencia no se justifica, independiente de lo que tú quieras conseguir con la violencia, y otro, que es legítimo el uso de la fuerza legítima para enfrentar la violencia. Ese consenso también se rompió. Y después yo te diría que cuando viene toda esta manifestación muy fuerte, yo ahí es donde me pierdo y no entiendo que la respuesta haya sido la nueva Constitución. Porque se reclamaba, ¿no es cierto?, más poder para los ciudadanos, se reclamaba contra las desigualdades, contra los malos servicios, contra una cantidad de cosas, pero había mucha protesta en simultáneo.
Y la respuesta a eso es una nueva constitución, que bueno, que no vino a traer ni paz, ni tampoco les venía a solucionar los problemas que estaban ahí. Y eso es lo grave de lo que está pasando ahora también en el texto. Porque yo puedo, si yo acepto por un rato la interpretación de la izquierda de ese estallido social, no la parte de la violencia. Dicen aquí había una cosa contra los privilegios, ¿no es cierto?, por más igualdad y más poder de los ciudadanos. Lo que está saliendo atenta contra la igualdad ante la ley, estableciendo privilegios, y claramente no da más poder a los ciudadanos y da más poder a la política. Entonces uno dice, bueno, la respuesta fue asimétrica ahí, y el texto que está saliendo claramente sigue siendo asimétrico lo que decían las demandas, según ellos, las demandas ciudadanas. Ahora, esa movilización pacífica, separémosla de la violencia. A ver, primero que nada, la violencia, esa destrucción del metro, que fue un hecho colosal, impresionante, que en cualquier otro país uno ha tenido a los ciudadanos manifestando contra ese atentado. Aquí no tuvimos eso. Y parecía que la multitud, o la gente, y mucha gente, casi como que hasta podía justificar, no solamente los líderes políticos de la centroizquierda. O sea, se produjo algo curioso. O sea, había un malestar tan grande, una molestia, un encabronamiento tan grande con la élite, o con la clase política, o con los empresarios, qué sé yo, que se habían acumulado, que incluso permitieron justificar o hacerse el leso o no mirar el horror del incendio del metro, los atentados terroristas, etcétera, etcétera. Entonces, qué importante entender qué había ahí en esa en esa misteriosa multitud, digamos, que salió de repente, se juntó. ¿Por qué tanta frustración en un sistema que supone que iba bien, en que todos los índices macroeconómicos, salvo, bueno, el tema, es verdad que había un estancamiento económico? Es que no iba bien, claro. Sí, pero en relación al resto de América Latina, esta era la joyita, y la derecha no se cuestionaba eso, la centroizquierda tampoco, una parte importante de la centroizquierda tampoco. Pero algo había que estaba mal. ¿Qué era lo que estaba mal? ¿O qué elementos uno pudiera tener claro que está mal, para no volver a repetir y poder enfrentar ya no con la Constitución, sino con otro tipo de... esa causa o esas causas profundas del malestar en la gente? Bueno, yo creo que no se ha hecho un análisis, bueno, hay mucho, ¿no es cierto?, de cuál era la causa profunda del malestar. Porque yo veo las dos cosas, ¿no es cierto? Algunos te dicen, no, el malestar era con el modelo. Otros dicen, no, el malestar era por el abandono del modelo. ¿Te fijas? El malestar era porque no se crecía hace, no sé, 5 años, no sé cuánto. El malestar era porque se había llenado de burocracia el sistema, porque los servicios públicos no funcionaban, o porque también no se había enfrentado adecuadamente al abuso de los privados. Entonces, es una mezcla de malestares que no solamente en Chile, ¿no es cierto?, que empieza también a tener repercusión en todas partes. Creo que hay una ciudadanía que está mucho más demandante, y creo, y en eso sí siento que hay una responsabilidad. Yo siento que el gobierno nuestro debió haber sido mucho más reformista desde el día 1. Es cierto que éramos minoría en el Congreso, pero no era adecuado haber puesto el eje del gobierno desde que se asumió justo en el lugar donde tenías minoría, que era en el Congreso. O sea, creo que se pudo también haber sido mucho más proactivo hacia la gente, con solución y todo, que no pasaran por el Congreso, en vez de centrar todo en la política. Y creo que eso también fue como bajando expectativas. Bueno, y enfrentamos una oposición ahí muy violenta también. Bueno, de alguna manera, Piñera cometió el mismo error que puede cometer un presidente Boric, que han cometido otro, que en primera vuelta no tuvo mayoría, es decir, los votos que le dieron el triunfo fueron prestados. Pero él como que se llevó la pelota para la casa. O sea, y ahí tiene razón. A lo mejor él debió haber salido y haber dicho, vamos a hacer ya vienen manifestaciones por el tema previsional, hay una molestia, vamos a encabezar una reforma previsional, vamos a encabezar una reforma de salud. O sea, como quitarle la bandera a esa izquierda que ya había demostrado. Él tuvo en el primer gobierno manifestaciones multitudinarias. O sea, estaban los elementos, y ahí llama la impresión, la ceguera, la falta de sensibilidad o contacto con la realidad de una parte de la clase política, particularmente la derecha, ¿no? Con la realidad chilena, de la calle, por decirlo así. Sí, obviamente que la derecha era la que tenía la responsabilidad porque estábamos en el gobierno. Yo creo que hay pues un error de sensibilidad, pero también yo creo que un error de estrategia. A mí me llama la atención que hayamos volcado el gobierno hacia las cosas que requerían ley, a todo lo que requería grandes acuerdos en el Congreso, cuando enfrentamos desde el día 1 una oposición que no estuvo dispuesta a nada. O sea, hay una responsabilidad de la derecha, pero también hay una responsabilidad de quien es oposición. Uno siempre lee, ¿no es cierto?, de antiguos políticos que te dicen, no, pues el rol de la oposición es servir al país, no siempre alcanzar el poder. Porque si tu único rol es alcanzar el poder, siempre quieres que el gobierno fracase. Bueno, y aquí había un poco de eso también. Entonces, no tenías apoyo en el Congreso para sacar adelante las grandes reformas, pero sí a lo mejor podías, como gobierno, haber implementado muchas otras medidas que podrían haber significado, no sé, un alivio temprano a dolores que seguían pendientes o injusticias que seguían vigentes. Y en eso creo que debimos haber sido mucho más reformistas de lo que fuimos. Le escuché a un entrevistado de derecha que vino acá a decir, mientras no hagamos una revisión de por qué fallamos en el gobierno de Piñera, una revisión profunda, como hacer un duelo,
la derecha no se va a poder reconstruir tan rápidamente. Como le pasó a la izquierda con Bachelet 1 y 2, tampoco lo hizo la izquierda. Que la derecha es muy mala para la autocrítica, y no solamente en el gobierno. Yo te digo los partidos también, porque en el fondo hemos ido de derrotas en derrota, y siempre yo entiendo que uno hacia afuera, para la cuña, tú trates de justificar y explicar la elección, pero en algún minuto tienes que hacer también, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué, no sé, por qué no fue tan mal en la elección de convencionales? Hay una cosa con las reglas del juego, electorales. Sí, pero no solo eso, ¿te fijas? ¿Y por qué no ganamos? ¿Y por qué perdemos? O sea, somos malos para la autocrítica, somos malos para la reflexión al final de decir, siempre hay como que salir a mostrarse triunfalista en algo. Yo no sé si solamente la derecha y todos los partidos políticos, pero yo creo que aquí hay que analizar ciertas cosas que pudimos haber hecho mejor, otras que se hicieron muy bien, ¿no es cierto? Como puede ser el manejo de la pandemia, que por supuesto yo creo que fue un gran acierto. Pero los partidos políticos también creo que, ¿por qué dejamos de representar a mucha gente? ¿Por qué los partidos se reparten muchas veces los cargos entre hermanos y dejamos de ir a formar a dirigentes de base, a ir a descubrir a ese presidente de una junta de vecinos en una comuna X y convencerlo hasta que lo convenza de que se dedique a la política porque él tiene un liderazgo propio y bueno? Es más cómodo de repente ofrecerle el cargo al que tiene cerca. Entonces, se ha dejado, yo creo que los partidos se han aburguesado mucho. Creéis que hacer política por el Instagram o por el Twitter en vez de estar en territorio. De alguna manera el territorio, la derecha perdió territorio, es decir, uno piensa en Jaime Guzmán, esa imagen de Guzmán con Longueira yendo a las poblaciones, recibiendo las pedradas de los miembros del Partido Comunista que se le estaban metiendo en el territorio, le fueron a competir a los territorios difíciles. Esa era una derecha aguerrida territorial, ahí ganó Jaime Guzmán en la elección de senadores, le ganó a Lago. Y de repente pareciera que la derecha, bueno, la política, pero la derecha como que abandonó el territorio. ¿No te da esa impresión? ¿Abandonó? Sí, yo no sé también si los otros partidos, pero siempre es como malo decir del otro, hablo por los propios. Tener mayor red territorial, lo mostró en la última elección. Pareciera que fue capaz de movilizar mucho más. Que yo creo que hay un aburguesamiento, o sea, todos nos formamos en esa escuela que tú describes, por lo menos yo desde la universidad y todo, en que no es simplemente ir a debatir, sino que era estar, convivir, formar, descubrir al líder. Y descubrir el líder local. No puedes hacer siempre política de arriba, diciéndole, yo mira, te pongo a ti de candidato allá. Entonces, eso yo creo que nos falta mucho recuperar, y en eso yo creo que las redes sociales y todo han frivolizado bastante la política y nos ha alejado. Sobre todo, lo que más me preocupa es de formar a esos dirigentes jóvenes, locales, territoriales, etcétera, que tienen en sí mismo un liderazgo, y ya esos tienes que convencerlos que se dediquen a esto y que representen a mucha gente que está sufriendo los problemas de ellos. Creo que eso es mucho más, y eso también te da mucha más diversidad a lo que estás haciendo y no una política muchas veces más gregaria. Uno vio también a los líderes de la derecha, uno los ve mucho, destruyéndose entre ellos. Qué sé yo, aparece un personaje como Siche, el que tú lo apoyaste, y aparece otro candidato diciendo, él ya no es nuestro, tiene que salir de acá, desborde, diciendo esa declaración. Es decir, una cosa medio autodestructiva entre los mismos líderes, en vez de la sumatoria de los líderes en pos de una diversidad, de una derecha más diversa. Hay algo, no sé, ¿cuál es el origen de esa capacidad autodestructiva? Yo creo que la capacidad autodestructiva está en todos los sectores. O sea, piensa lo que le pasó a Ricardo Lagos cuando levantó cabeza de que querías o estaba dispuesto a ser candidato presidencial. También en 2 minutos lo mata a Ricardo Lagos, o sea, la figura de la centroizquierda. Entonces yo creo que ese gen como autodestructivo está un poco en todo. No, la derecha tiene a mí me molestaba mucho en el caso de la candidatura de Sichel, que en el fondo te dice, no, hay que abrirnos, ¿no es cierto?, para representar a más gente, pero cuando llega alguien que no viene de tu historia o de tu mundo, te dices de afuera. Bueno, ¿cómo te abres entonces? Entonces creo que ahí hay una incoherencia grande. Si tú quieres representar a más sectores, si quieres abrirte a ser más representativo, obviamente que tienes que aceptar personas que no tienen tu historia política, que pensaron distinto a ti en el pasado. De eso se trata, Y yo siento que los partidos han ido transformando una especie como de pymes que van defendiendo como su espacio. Negocios, pequeños boliches. Claro, van defendiendo su espacio y nadie más. Y eso es imposible que tú puedas tener mayor representatividad. Siempre se decía que los gabinetes de Piñera parecían todos doctorados, todos habían estudiado en la Católica, todos habían estado en Harvard, todos habían estudiado en colegios particulares, pero como no se veía el país real, a diferencia del gabinete, aunque puede ser no tan claro, esto es una caricatura. El gabinete de Boris, por ejemplo, que parecía que había más gente clase media, más real. También no ha habido algo de eso. A ver, el clasismo dentro de la propia derecha, te digo, en términos de liderazgo, ha impedido que líderes que vienen más de un mundo popular o más de abajo, digamos, que les ha costado llegar ahí, hay líderes interesantes, no sé, alguien como Rodolfo Carter en la Florida, etcétera. Otros, el mismo Mario Desbordes, uno podría haber pensado también.
y les cuesta mucho encontrar un espacio y que la derecha tiende a ser un poco clasista, digamos, la derecha más... Yo creo que hay más de lo que te digo. O sea, cuando tú abandonas el trabajo de verdad, de base, y tienes una estructura de partido abierta, en que llegas por tus méritos. A ver, la derecha cree en eso. Entonces me parece increíble que los partidos no. O sea, te fijas, que yo estoy muy contraria a que siempre sea el hermano de igual el que esté yendo a los cargos, porque supuestamente tú crees en que cada persona puede acceder a los cargos que sus méritos le permiten. Tienes que abrir esa cancha. Y como dices tú, tenemos tremendos dirigentes que vienen, pero no puede ser como el ejemplo el que venga de la educación pública, si esto tendría que ser mucho más amplio. Pero yo creo que es un poco porque la derecha ha abandonado el trabajo cerca de o estudiantes de la educación pública o de trabajo territorial más fuerte. Lo veo más de un abandono político que de un clasismo. Vamos a tu experiencia como ministro de Educación, no podemos dejar, antes de meternos en la constituyente, hablar de eso. A ver, me imagino que esa ha sido como experiencia política tuya la más importante, la más ruda de la convención. Y la más bonita. Y la más bonita. A ver, hablemos un poco, con qué es lo que te quedas tú de esa experiencia? ¿Qué aprendiste en tu paso por el Ministerio de Educación de lo más relevante que te haya marcado, que te haya abierto algo, te haya abierto hacia una realidad distinta que no habías visto antes? Eso me gustaría que lo compartieras. A mí me da risa porque todo el mundo me dice, qué duro y todo. Y digo, lejos la más bonita. O sea, lejos la experiencia más bonita es el ministro de Educación y lejos lo que más feliz me ha hecho en política haber sido ministra de Educación. ¿Qué aprendí? Yo te diría que un poco lo que te decía antes, uno tiene la oportunidad de conocer distintos colegios, de conversar con jóvenes, de ponerle cara a los problemas. No sé, cuando estás discutiendo el sistema de admisión escolar y te reúnes en Copiapó, en las afueras de Copiapó, con dos mellizas que tienen promedio 7, ¿no es cierto?, en octavo básico, y que no quedan en el liceo que postulan, teniendo promedio 7, y ellas te dicen, es bueno el colegio en el que estamos, pero queremos más. Obvio que quieren más si tienen 7, ¿te fijas? Y tú dices, bueno, ¿qué políticas públicas estamos haciendo para que su esfuerzo no sea validado? O te encuentras en Concepción, me acuerdo, un pobre joven que lloraba. O sea, me decía, yo quería ir al mismo liceo que había ido mi primo, porque a mi primo le había permitido llegar a estudiar Derecho en la Chile. ¿Ah? Y tú dices, bueno, una idea, tuvo una política pública equivocada a mi juicio, ¿no es cierto?, de esta tómbola, de todo, le tocó en el año equivocado y le frustró su trayectoria. O haber conversado con un profesor que había sido agredido una vez en el sur, y el profesor me decía, me cambiaron de sala, porque yo en mi sala conozco al alumno que tengo que dejar dormir en la mañana, porque sé las noches que pasa, para que no esté agresivo. Me cambiaron de sala y me tocó un alumno que me agredió. Entonces, toda esa riqueza humana que te da el ser ministra de Educación y aprovecharlo de conversar. Bueno, los papás de los liceos emblemáticos, muy fuerte también. ¿Te fijas? Tocó los periodos también, de esto mismo que estamos viendo ahora, los overoles blancos. O sea, papás que te dicen, tengo miedo de dos cosas. De la violencia, de que mi hijo sea víctima de la violencia que está pasando ahí, o de que mi hijo sea cooptado por los violentistas. Son los dos temores que una mamá te decía. Entonces, yo creo que lo más bonito es lo humano en el Ministerio de Educación, la experiencia de poder conversar con mamás, con profesores, con jóvenes, con estudiantes, y eso marca mucho. Y ahí uno entiende que ideas pueden cambiar las vidas de personas completas. Entonces hay que ponerse mucho ojo en implementar ideas correctas. ¿Cuál es tu mirada de la educación pública? Aquí también está la idea de que de alguna manera, desde el gobierno de Pinochet, digamos, se desmantela la educación pública. Eso ha sido también una consigna de una parte de la izquierda, de las nuevas generaciones que salió a la calle, que se perdió ahí algo que vertebraba el país, que vertebró la República desde sus orígenes. Uno piensa en Andrés Bello, la Universidad de Chile, etcétera, etcétera. Y que esa universidad pública fue desmantelada, destruida, ninguneada, etcétera, 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 y que ahí se perdió algo que era importante y que ha sido muy difícil reconstruir y que no había voluntad de verdad de reconstruirlo de verdad, de que vuelva a tener el sitial que tiene. ¿Cuál es tu mirada de eso? Yo creo que se ha arrastrado además, uno dice en los últimos 30 años también, políticas equivocadas en materia de educación pública que no la han ayudado a fortalecer, ¿no es cierto?, en términos de que tienes un colegio de profesores que muchas veces es el gran obstáculo a mejorar la educación pública. Hay también una burocracia que te hace sufrir mucho, que en el tema, por ejemplo, de infraestructura. Para mí tú ves la cantidad de burocracia que hay fondos, etcétera, y no se mejora la infraestructura de los colegios. Pero siento que también el hecho de la ideología que se le ha puesto atrás, ¿no es cierto?, cuando se hace este sistema de educación pública, en que se saca de las municipalidades y se arman estos servicios de educación pública, en que hoy día ves a muchos alcaldes diciendo, por favor, no me quiten los colegios, o a muchos papás que decían, pues, antes yo tenía cerca donde poder administrar esto y ahora es un ente que no sé. Entonces, también ahí se han hecho reformas que son equivocadas y también creo que, obviamente, que la aspiración tuya es tener una oferta pública pareja de calidad.
¿La de un privado o la de el Estado? ¿La de los particulares subvencionados, como se llama, o la de la educación pública? Y lo importante, porque hoy día los particulares subvencionados son gratuitos, en su gran mayoría, quedan muy pocos con copago. Pero también es fuerte cuando tú tienes colegios, te toca visitar colegios que tienen excelentes resultados, que tienen todo para crecer, que tienen filas de papás queriendo postular, gratuitos, en Bajo de Mena, donde sea, y no los dejan crecer. Y no los dejan crecer porque cerca hay un colegio público que tiene matrícula disponible, pero que el colegio no funciona, pasa en paro, tiene mala disciplina, etc. Entonces, en el camino para ir arreglando la educación, tú no puedes irle fregando la vida a familias completas. O sea, haz una oferta pública pareja de calidad, pero no permitas, o sea, no impidas que si hay un colegio que está funcionando, que es gratuito, que funciona, que tiene las vacantes, que ese papá no pueda llevar a su hijo ahí porque tu ideología te lo impide. Por eso, ¿Cuál es el tema más importante de educación hoy, donde va a haber seguramente, va a tener que haber debate político, decisión o discusión política profunda, tema de futuro de educación en Chile? ¿Dónde hay que poner el ojo y la mirada y los énfasis? Para mí es el aprender a tiempo las cosas. O sea, lo que más te impacta es que un niño de un buen colegio aprenda en primero básico lo que un niño a lo mejor de la educación pública o de un colegio con peores oportunidades aprenda recién en cuarto o quinto básico. Yo creo que eso le marca un retroceso a toda su trayectoria de manera muy fuerte. O sea, no aprenden a leer cuando los otros aprenden a leer. Entonces yo creo que todo lo que se puede hacer en educación preescolar y básica es fundamental, pero con la meta de esto, de aprender a tiempo. Un papá un día en el Ministerio de Educación, te juro que en la puerta, me dice, yo no vivo con mi hijo, vivo con su mamá, pero por favor permítale quedarse repitiendo, porque no sabe leer. Entonces, esa angustia de que no están aprendiendo a tiempo, yo sé que esto no tiene ni un glamour político ni mueve masa, pero es el mayor drama que hoy día uno siente que hay en las trayectorias educacionales. ¿Cómo evalúa el desempeño del ministro de Educación del gobierno de Boric hasta ahora? Pero es que Pero algo puede decir. No lleva nada, no lleva nada. Yo, ¿qué le conozco de él? Mira, me cuesta a esta altura, no sé ni bien el nombre de él, pero hizo una buena declaración, ¿no es cierto?, de darse cuenta del daño que se había producido tener a los niños fuera de clase. Yo creo que eso fue valiente de parte de él, porque obviamente es contrario a lo que el Colegio de Profesores dijo siempre, en que el haber tenido haber tenido a los niños sin clases presenciales a los que más perjudicó de nuevo fue a los niños de peores condiciones económicas, sociales. Hubo mucha mayor deserción, se atrasaron los aprendizajes. Creo que esa fue una declaración valiente. Ahora tiene él un desafío, pero que no solamente de él, sino con la ministra del Interior, es para el tema de la violencia en los colegios, porque tiene que ser capaz de poner en primer lugar a los alumnos que quieren estudiar, y a los papás que quieren a su hijo seguro, y a los profesores que se quieren quedar ahí. Si hay muchos profesores que terminan emigrando a la educación pública, vocaciones maravillosas, pero porque no tienen condiciones de seguridad para trabajar. ¿Cuál es el momento más duro de tu carrera política, el momento más difícil? El más ingrato. Yo te diría que la acusación constitucional, que la salvé porque en el fondo se rechazó. Pero es un momento muy duro en lo personal porque te acusan de algo muy grave. Porque como aquí no es un régimen parlamentario, si te quieren sacar, te tienen que englobar una acusación. Yo asumí de ministro de Educación sabiendo que me iban a acusar. Entonces yo dije, aquí tengo que hacer la gestión, pero impecable, y me preocupé de todo. Entonces me acusan sin ningún fundamento. Nadie se acuerda a esta altura de por qué me acusaron. Entonces te dicen que tú violaste la Constitución y las leyes, que es muy grave. Y tú cuando te defiendes de que no violaste la Constitución y quieres defenderte, te dicen, no, pues esto es político. No, ¿por qué? Pues si me estás acusando de algo muy grave. Entonces, yo diría que ese fue un momento muy duro, porque sientes como que no tienes las herramientas adecuadas para defenderte de una cosa que te están atacando y que no les importa que te defiendas, porque no les importaba la verdad, en el fondo, en ese cuento, ni tu defensa. Y me acuerdo que mi hijo, tengo hijos grandes, pero mi hijo menor, que en ese minuto estaba como en segundo año de universidad, no me acuerdo, mi hijo te iba a acompañar a la sesión, y se puso a reír. Y ya le dije, pero vaya a tener que estar dispuesto a escuchar durante 6 horas que digan que yo miento, que yo hago esto, que no sé qué, tu mamá, o sea, no, mi hijo, yo te quiero acompañar. Y para mí fue súper importante que él estuviera, en el fondo fue bonito, pero es fuerte, porque tienes que escuchar durante horas que están diciendo cosas para justificar. Era más simple para eso tener un régimen parlamentario y diga, ¿sabes qué más? Saquemos a la ministra de Educación, votemos y lo sacamos. Pero ahí hubo gente valiente y por eso también fue muy bonito en el sentido en que se rechazó esa acusación. Fueron muchos ministros acusados, muy injustamente en el gobierno, y yo fui, de las pocas que logré sortear esa acusación, gracias a liderazgos muy valientes. Ahora, la derecha también había acusado a otra ministra de Educación anteriormente en el Yo gobierno de también, Bachelet. sí. A Yana Proboste. A Yana Proboste. O sea, de alguna manera le estaban como devolviendo con la misma moneda, ¿no es cierto? Bueno, pero a mi juicio son situaciones muy complejas. Y a mí todo el mundo me decía, no, pero para asegurar los votos, di que te equivocaste ahí. No,
porque yo fui parte de esa acusación y de manera muy convencida. Ella tenía un problema en ese momento con las platas de las subvenciones y había un problema legal. Ella era, el subsecretario no era el jefe de servicio, sino la ministra, una ley que después se cambió, y el jefe de servicio es el subsecretario. Y ella dio malas explicaciones a la Contraloría, o sea, se esperó toda una cantidad de cosas, había informes de Contraloría, había una cantidad de antecedentes distintos. Acá me acusaron porque, según ellos, yo había mentido en un Twitter, porque había mandado un mail a los apoderados, porque, mira, por no sé qué. Tienes fama de ser frontal y confrontacional. ¿Te sientes así? Tienes peleas fuertes, ahí en la convención has tenido varios enfrentamientos verbales duros con Elisa Loncón y con otros, digamos. ¿Están así, Marcela? ¿Cómo ves tú eso desde afuera, desde ti misma? Yo creo que soy bien directa, pero siempre sostengo en privado lo que, o sea, en privado y en público más o menos las mismas cosas. Siempre a los periodistas yo les digo, soy mala para los off, o sea, yo no en felito, me gusta decir las cosas, creo que en Chile somos malos de repente para decir las cosas directas. Directo. Pero no llevo la política a lo personal. No llevo la política a lo personal y me cuido mucho no llevar la política a lo personal. Me gusta el debate de ideas, me puedo confrontar súper duro, me pueden responder muy duro también, pero no me gusta caer en lo bajo, personal, ni todo. Procuro siempre no hacerlo. Y de hecho, en todas las cosas que he hecho en política he tenido siempre muy buenas relaciones con la gente que piensa distinto, pero todos entendemos que llegado el minuto de un cruce en un debate y todos nos vamos a cruzar muy, muy duro quizás, pero no lo llevo a lo personal. ¿Y en la convención cómo así? Uno se imagina desde afuera que los convencionales de derecha están peleando permanentemente con los de izquierda, que hay un ambiente hostil, que hay una tensión permanente. ¿Cómo es de verdad el ambiente adentro de la convención con los adversarios políticos, con los que estás discutiendo temas importantes, esenciales, donde se juega todo? A mí ha sido, a ver, yo que soy un poco de las más viejas ahí, ¿no es cierto?, de los que estamos de la derecha ahí, con Rodrigo Álvarez, que fuimos diputados juntos y todo, es muy distinto al ambiente que uno le tocó en la Cámara de Diputados. Siempre fui oposición, siempre fui minoría en realidad, me tocó las 2 veces que fui diputada, los 8 años, pero ahí había un ambiente de mucho más respeto. O sea, hasta el día de hoy tú puedes tener relaciones de mucha cordialidad, ¿no es cierto?, con quien era Carolina Toá, que podíamos enfrentarnos muy fuerte en la Comisión de Educación, y con otros también. Pero era un ambiente, creo yo, de mayor, no sé si respeto, mayor tolerancia también. ¿Ah? Aquí lo que hay en la convención es un grupo que siente que el otro no tiene derecho a estar ahí. Y eso te lo han hecho, te lo dicen desde el principio. O sea, sientes que tú no tienes atributos morales como sector para estar sentado en la convención, da lo mismo los votos que hayas sacado, y que tus ideas no tienen derecho a ser expresadas. Entonces hay una cosa como de cancelación permanente, de sentirte que, bueno, se expresa en el reglamento de ética, de todo, o sea, de no querer la crítica política. Obviamente que si tú haces una crítica política, el criticado siempre va a decir que tú estás mintiendo. Entonces, hay una política de cancelación muy fuerte, que yo siento que eso a mí me ha llamado mucho la atención y creo que es un muy mal síntoma, porque es un camino para mucha intolerancia. Muchos de esos convencionales dicen que ellos fueron cancelados durante mucho tiempo, o sea, que el mundo indígena fue cancelado, que el mundo de las mujeres fue cancelado, que el mundo de los territorios fue cancelado. Es decir, que esta cancelación al lado de las cancelaciones históricas es una cancelación que es parte casi de una catarsis de mucha humillación, de pérdida de dignidad. A ver, ¿qué piensas? ¿Tú rescatas algo de verdad, aunque probablemente sea un juicio muy severo y muy grueso, en eso? No, porque yo siento que en el tema indígena, para nada, porque llegaste a una convención en que en 2 minutos te transformaron a ti en deudora de no tienes idea qué ni por qué. ¿Ah? Yo creo que el tema indígena está completamente hiperventilado, por así decirlo, adentro de la convención. Y en lo otro, claro, uno siempre escucha, no, pero es que la Constitución de usted hacía esto. Bueno, uno esperaba que el estándar era distinto acá, que de verdad querían una Constitución que representara a todos porque criticaban la otra que no representa a todos. Entonces, cuando te responden siempre como diciendo, no, pero es que la de usted le hicieron a puertas cerradas, que la de usted, dice, bueno, pero se suponía que aspiraban a más. Entonces, cuando uno ve hoy día que quieren hacer lo mismo, pero con otras ideas nomás, no se entiende. Pero yo el tema de la cancelación política lo veo más en que si tú te paras desde la perspectiva de que tú eres el único que tiene superioridad moral o razones morales y que el otro tiene derecho a pensar distinto, bueno, te sientes con el derecho a callarlo. Y eso lo han aplicado solamente con nosotros. O sea, cualquier opinión política que damos, que no les gusta,
vamos nos llegan a este reglamento de ética, este reglamento de ética que es completamente inconstitucional además, porque en Chile hay libertad de expresión, salvo que cometáis un delito, pero yo creo que hay un poco el estilo. ¿Ahí te acusaron ahí en la comisión? Sí, me acusaron. ¿De qué específicamente? Me acusaron por un Twitter en que la Machi Linconao hacía un discurso hablando de la cueca, y además, imagínate que en el Twitter yo pongo el video de ella y pongo, van por la cueca entre preguntas. No, fui acusada con descuento de sueldo, de todo el cuento. Bueno, pero no me defendí porque me parece que es completamente ilegítimo lo que estaban haciendo. Pero también es una constitución que piensa que en el día 1 no querían a la prensa adentro. Y no la querían porque decían, no, basta el streaming. O sea, que la gente escuche todo porque si va el periodista va a editar. O sea, no quería que se hiciera periodismo sobre el tema. Yo creo que aquí hay muchos que hubieran preferido 9 meses o un año de que no se supiera nada de lo que pasaba adentro y que de repente hubiera salido como un... no sé cómo se dice el conejo el sombrero, ¿no es cierto? Un texto, y que no se hubiera podido discutir. Y creo que aquí era importante el texto y era importante el proceso y era importante que se conociera. Ahora, ¿qué rol efectivo ha cumplido la derecha dentro de la convención? ¿Ha cumplido algún rol o ha tenido que resignarse a resistir, a sobrevivir dentro de una convención donde sabe que es irrelevante políticamente? ¿Qué decisión toma la derecha desde el comienzo de la convención? O sea, yo se me preguntaba cuando uno veía las primeras votaciones, a ver, se juntaron, pensaron, somos minoría absoluta, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo partieron? ¿Qué pensaron? ¿Cuál fue la evolución? ¿Hubo una reflexión colectiva? ¿De repente se separaron en colectivos distintos? Las señales que uno veía desde afuera, a ver. La separación en colectivo... ¿Cuál fue la estrategia de la política? Sí, la separación en colectivo fue más bien una cosa práctica, porque no nos querían dar tiempos proporcionales, entonces la daban por colectivo y ellos estaban divididos en miles de colectivos, entonces usaban la palabra mucho más que nosotros. Entonces, si nos dividíamos en colectivo, podíamos equiparar un poco el uso de la palabra en los debates. Yo diría que estrategia había muy poco margen. No fue tan mal en la elección de convencionales, que hasta están lejos de tener incidencia. Cuando no tienes el tercio, que era lo que necesitaba, no tienes el cuarto para reclamar de las violaciones de reglamento, la verdad que no tienes herramientas. Adentro de la convención, ninguna. Solo dependías de que quienes tenían los votos para escribir la Constitución solo hubieran querido hacer algo transversal. Y nunca quisieron. Entonces a mí me parece cuando nos preguntaban a nosotros, bueno, pero ustedes, ¿por qué no buscaron el diálogo? No, si el diálogo lo tiene que buscar el que no necesita a los otros para el diálogo. ¿Te fijas? O sea, si la izquierda tenía los votos para escribirla sola y apoyarlo y todo, bueno, ellos tenían dos opciones, o hacerlo como lo hicieron, solos, porque no tenemos ni un artículo nuestro aprobado, ¿no es cierto? Solos, o haber buscado que saliera algo más transversal. Si ellos no lo buscaban, tú no tienes cómo exigirlo cuando no tienes ni siquiera el poder para exigirlo, o sea, no teníamos poder ahí. Entonces yo te diría que lo que nosotros hicimos desde el día 1 fue hacer propuestas siempre. Hicimos, apenas asumió la primera mesa, una propuesta de reglamento provisorio. Nos metimos en reglamento, yo estuve en reglamento con una propuesta de reglamento que nos parecía mejor para funcionar, fue desechada. Y hemos hecho propuestas en todas las normas, en todas las áreas, y tratando de argumentarlas de la mejor manera posible y también teniendo el pragmatismo para cuando hay normas que no nos representan 100%, pero que son de otros, votarlas. Por ejemplo, nos pasó en sistema político, votar a favor de la propuesta del Partido Comunista en su minuto original. ¿Cómo negociar con el Partido Comunista, sentarse a conversar con el Partido Comunista, que se supone que es el que Muy lleva fácil. el bandero de lo más radical dentro de la convención? Yo creo que es lejos lo más fácil. De partida porque tienen dos muy buenos representantes adentro. Marco Barraza, un gran político, y Bárbara Sepúlveda, que es una mujer brillante, creo yo, y con un tremendo futuro. Bueno, ya dice que le gusta más lo académico, pero tiene un tremendo futuro político también. Y son de palabra al final, o sea, tú puedes tener muchas diferencias. O sea, ¿es más confiable el Partido Comunista que el Partido Socialista? Yo creo que para negociar, tú te creer cómo era negociar con el Partido Comunista. Es fácil negociar con el Partido Comunista. Te dicen que no, te dicen que sí, sabes cuántos son. Y un poco yo lo que siento que lo mismo pasa con nosotros. Si uno dice sí, van a estar los votos que tenemos que estar y no van a estar los que no tienen que estar. O sea, es más fácil. Y yo siempre he creído que negociar es más fácil con los que tienen posturas más claras que con las que los tienen más difusos. ¿Sabes al tiro si funciona o no? ¿Qué aprendiste del Frente Amplio en la convención? El Frente Amplio, he confirmado un poco la opinión que tengo del Frente Amplio y que no es una opinión positiva. Yo lo viví en el Ministerio de Educación con la reforma que ellos impulsaron, ¿no es cierto? Estaban bastante quistados en el Ministerio de Educación con estas reformas que hicieron. Y creo que repiten este mismo error de tener como una visión muy de arriba, muy académica. Y siento que están experimentando con algo, pucha, que es nuestro país, sin saber si va a resultar o no resultar el experimento. Igual como experimentaron con leyes en educación que afectaron trayectorias de personas y de familias y de niños y de jóvenes, siento que ahora están haciendo lo mismo y eso es complicado. Ahora, ¿y el Partido Socialista piensa que cumplió algún papel? Porque pareciera, cuando se cayó la presentación de la Comisión de Medio Ambiente, uno decía, el Partido Socialista está girando y puede que ese giro vaya reflejándose en una mayor moderación y logre
darle una mejor deriva a la que ya tiene la convención. ¿Tú crees que eso es así o fue una golondrina que no hizo verano? No, en algunas ocasiones han hecho acciones como esa. Yo creo que han desaprovechado el poder que tenían. O sea, efectivamente el Partido Socialista pudo haber tenido mucha más injerencia, pudo haber forzado muchas mejores normas con una actitud más fuerte, pero yo creo que lo que perjudicó al Partido Socialista fue haberse incorporado muy rápidamente a la coalición de gobierno. Entonces, al ser parte de la coalición de gobierno, terminan alineándose al final en todo lo sustancial. Quiero que hablemos de algunos temas específicos. Uno de los temas que más preocupa, que está por verse ahora, ya el Estado plurinacional. A ver, de lo que ya se ha aprobado, ¿hay algo rescatable dentro de lo que se ha aprobado en la convención? ¿En el Pleno? Es que cosas muy básicas. Obviamente el principio de juridicidad, ¿no es cierto? Que uno dice, bueno, si no está eso, que no va a estar, y que todos los órganos del Estado tienen que sujetarse a la Constitución y a las leyes, y que los actos en contravención de eso son nulos, está bien que esté, pero el resto están normas con las que tú podrías haber estado de acuerdo, después le generan otra que es o contradictoria o le agregan tantas cosas que ya pasa a ser declarativa. O sea, claro, tú puedes estar muy de acuerdo que Chile sea un Estado indivisible, pero después genera una forma de Estado completamente divisible. Entonces, las normas hoy día ya hay que empezar a mirarlas en su contexto. Sobre el Estado plurinacional, Pato Fernández decía el otro día que es algo por definir que está abierto, que se va a ir definiendo en el camino, en la ley, etcétera. Es decir, que no es algo tan... No, es ultra concreto porque ya está definido, porque una cosa es hacer esta declaración de Estado plurinacional y después vemos todas las concreciones que han tenido. O sea, hoy día ya tienes, en virtud de eso, ¿no es cierto?, asegurado representantes de todos los pueblos indígenas en todos los órganos del Estado, sean o no sean de elección popular. Entonces a mí me parece que ahí lo plurinacional se empieza a transformar en una trampa a la democracia. O sea, es una manera de alcanzar poder en los órganos del Estado para determinados representantes de pueblos indígenas que por lo menos lo que hemos visto en la convención son más bien representantes de una agenda indígena más que ¿Cuál es la diferencia de los pueblos? de ser representante de una agenda indígena que ser representante de los pueblos originarios? Bueno, porque votan, yo creo que son claramente representantes indígenas de izquierda que tienen esta agenda plurinacional que no sabemos si ni siquiera es compartida por el resto por los representantes de los pueblos indígenas. La consulta indígena fue un fracaso, la que se votó el viernes, con muy pocos representantes, bueno, los que llegaron con escaño reservado con muy pocos votos. Entonces, uno dice, bueno, no tienen voto ni siquiera en los territorios donde supuestamente los debieran tener. Entonces, son más bien muy cargados a esta agenda plurinacional, que ya hemos visto, ¿no es cierto?, García Linera, que habla ya del continente, poco menos plurinacional. Y sí se ha ido plasmando cosas muy concretas. O sea, uno en los escaños, ¿no es cierto?, los cupos asegurados. Dos, en esta justicia indígena sin límites hoy. Sin límites. O sea, Bolivia, con la población indígena que tiene, pone en su propia constitución que va a haber una ley de deslinde jurisdiccional que va a limitar y todo. La nuestra no. La nuestra no tiene límites ahí en el tema jurisdiccional. Estas autonomías territoriales indígenas te dicen, no importa, porque se dice en otro artículo que va a ser indivisible. Bueno, pero ¿de qué te sirve? Ese otro artículo va a quedar declarativo. Entonces, o estar permanentemente en cada artículo poniendo una norma especial para los pueblos indígenas. Entonces, yo creo que lo plurinacional ha quedado lejos de ser un concepto abstracto, ya con bastante concreción práctica. El Estado regional, un anhelo profundo, sabemos en Chile, siempre ha sido, se ha hablado a esa retórica, la efectiva descentralización, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo? Que ahí hay algo que ha fallado el Estado de alguna manera. A ver, ¿no era un paso positivo hablar de un Estado regional? ¿Tiene algún elemento positivo eso que se aprobó en el Pleno? ¿O cómo evalúas tú este Estado regional? A ver, este Estado regional está muy lejos de descentralizar. O sea, lo que está haciendo es aumentar muchísimo la burocracia, muchísimo los cargos públicos, muchísimo los órganos políticos, etcétera. ¿Qué tiene de positivo? Hay un artículo que se me olvida entre cuando me dicen artículos positivos. Claro, uno que ha sido siempre una demanda nuestra también, en que cuando se le asignan potestades a una región o una comuna, etcétera, vaya asociada a los recursos. Eso es fundamental para ir teniendo una descentralización eficaz. Pero la entelequia que se ha creado con comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas, regiones autónomas, con una cantidad de órganos que entran en conflicto unos con otros, es imposible de gobernar una cosa como esa. Y cuando las cosas son imposibles de gobernar, el perjudicado no es el político que está en el cargo, sino que el ciudadano que sufre los efectos de una mala gobernanza. Cuando uno ha entrevistado a personas de centro izquierda que van a votar a prueba de la desconcertación o socialistas, te dicen sí, ok, pero eso se va a arreglar en el camino. Muchas de estas cosas que se están hablando ahora va a haber un espacio para arreglar esto en el camino, a través de leyes, etcétera. ¿Qué respondes tú a eso? O sea, que no va a ser tanta catastrofista, que no es que se vaya a llegar a una cosa tan radical, que finalmente el realismo y la discusión legislativa no se va a poder graduar y mejorar.
aquello que salga del texto constitucional? Mira, yo creo que ahí uno ha ido escuchando distintas cosas, ¿no es cierto? Primero era el Pleno lo arreglaba, ¿ya? Y el Pleno no arregló. Y yo siempre escuchaba que bien ridículo esto que el Pleno lo arregle si son los mismos convencionales que votan en las comisiones y votan en el Pleno. No es la doble cámara que tiene, el Pleno lo arreglaba. No, armonización ya lo descartaron todo el mundo porque entendieron que no tenía atribuciones. Ahora te dicen, no, la ley. Pero, ojo, porque aquí lo que hay todo un sistema en que es todo de ley simple. O sea, la mayoría relativa del minuto hace todo. Ley simple, todo. O después te dicen, no, no importa, pero este es un piso, a lo mejor no sale tan bien y después la reformamos. Las propuestas que se están haciendo de reforma constitucional son muy difíciles para que se pueda reformar la Constitución. Entonces, si me van a decir que el Congreso unicameral, plurinacional, con escaño asegurado para cada uno de los pueblos indígenas, el que va a tener que implementar esta Constitución, no solo no me deja tranquila, me deja mucho más preocupada. Entonces, creo que no es buen argumento el decir esto no se va a aplicar al tiro, se va a aplicar después. Si un diseño es malo hoy día, va a ser malo en 2 años o en 3 años. Entonces, aquí están inventando un país con un espíritu muy ¿Y refundacional. las normas transitorias? Ahí se está poniendo las fichas, parece ahora, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que esa es la otra gran trampa, porque te vuelvo a decir, si hay un diseño institucional que es malo que empiece a aplicar hoy o que empiece a regir después. Entonces, esto de decir, no se preocupe, a usted no le va a afectar, pero en 3 años más a otros sí, me parece que, de nuevo, es como tratar de sortear el escollo del plebiscito, tratar de anestesiar un poco a la gente y decirle, no se preocupe, a usted no le toca, pero en 3 años más sí. O hay también una especie de favores políticos, decirle a los senadores, a usted no los toco, hasta 3 años más. Bueno, ¿pero qué es eso? Entonces le vamos a asegurar la pega a los senadores actuales por 3 años más. ¿Pero van a tener atribuciones o no van a tener atribuciones? ¿Van a estar de decorado? ¿El resto de la Constitución empieza a aplicar o no? Y yo creo que ahí hay algo, que hay un juego que a mí no me parece que es honesto, porque aquí también se está cambiando el Poder Ejecutivo. Entonces, si realmente la Convención aplicara el artículo que les permite anticipar elecciones en el caso que haya cambios sustanciales, bueno, debiera elegirse Congreso, elegirse presidente de nuevo, elegirse todo de nuevo. Entonces, ojo con este reseteo por plazos que están haciendo y que un sector es el que va a administrar los plazos. A mí eso no me parece muy de buena fe. Hablemos del sistema político. Hoy día hay una entrevista, no sé si la leíste, Marcela, del presidente Boric en La Tercera. Sí. Bueno, y en la parte final habla del sistema político, le preguntan, que es un tema de preocupación, y él dice lo siguiente, dice, si era necesario eliminar el Senado. Y él dice, eso lo dije públicamente antes, a mí me gusta la idea de un bicameralismo asimétrico, en donde ambas cámaras tengan facultades definidas y en serio. Y las últimas modificaciones, las últimas, que se han hecho al acuerdo de la Comisión de Sistema Político van en esa dirección. Y entiendo que es algo transversalmente reconocido. ¿Qué respondes a esa afirmación del presidente de la República? Que no es verdad. A ver, ¿por qué? Al primero no es transversal. O sea, me imagino que a esta altura tienen tantas diferencias entre ellos que es transversal el acuerdo entre ellos. Si se refiere a eso, es transversal entre las izquierdas. Pero nosotros no somos parte de ese acuerdo. ¿Los socialistas están Sí, dentro de ese no, acuerdo? completamente. Eso sí, es con ellos. Se terminó de votar ayer en la comisión. Tuvimos ayer sesión todo el ¿Y día. trae alguna novedad? A ver, trae algo que uno pueda decir, mejora, le da más atribuciones, el Es que Consejo a mí Regional, le juicio, devuelve el carácter como no, de a ser. mi juicio no. A mi juicio esto sigue siendo un Congreso unicameral. De partida aquí se elimina el Senado, no se reemplaza por la Cámara de Regiones. La Cámara de Regiones queda fuera, es un órgano aparte. Ponen un título, dicen los dos son parte del Poder Legislativo, Ya. lo que además es incorrecto, porque también el presidente tiene atribuciones legislativas, las asambleas regionales van a tener atribuciones legislativas. O sea, hoy día la Constitución dice el Congreso se compone de 2 ramas, Cámara de Diputados y Senado. Eso se va. Aquí es un Congreso unicameral, plurinacional, y está esta Cámara de las Regiones. ¿Qué es lo que hace? Se sigue concentrando el poder en esta Cámara, porque ¿qué te agregan? Ya, las acusaciones constitucionales las ve la Cámara de las Regiones, pero es el desde, porque en el fondo si la Cámara, o sea, si el Congreso unicameral viera las acusaciones constitucionales por simple mayoría, estaríamos en un régimen parlamentario, entonces, que los ministros los podrían sacar por una votación. Entonces era como el desde. En los proyectos de ley es muy complicado lo que hacen, porque ponen determinadas leyes de acuerdo regional. Siempre parten en la Cámara de Diputados y terminan en la Cámara de Diputados, en que la Cámara de Diputados va a poder, o sea, el Congreso de Diputados, perdón, va a poder siempre sacarlo aún contra la opinión de la Cámara de las Regiones o si insiste por determinado quórum. O sea, si insiste o por mayoría de ellos. Las leyes simples, las leyes que no son de acuerdos regionales, no hay, o sea, ahí no tiene ninguna, es más bien decorado. Hace como una opinión, pero al final siempre prima lo de la Cámara de Diputados. El presidente no tiene derecho a veto real. Lo obligan a vetar el proyecto completo si quiere tener un quórum alto de insistencia, porque si veta observaciones o hace observaciones de un proyecto, el Congreso unicameral insiste por la mayoría, o sea, por la misma votación. Entonces, sigues consolidando un Congreso que tiene grandes atribuciones, en que la mayoría relativa de ese Congreso
puede hacer lo que quiera en materia legislativa y constitucional, tienes un presidente debilitado. El presidente no tiene veto, por lo tanto un presidente puede ser un veto de mentira en realidad. Puede ser obligado a promulgar leyes que son completamente contrarias a su programa de gobierno. Tienes algo que se llama, instalan, y ayer lo votaron a favor, lo que es el dominio mínimo legal. O sea que hay ciertas materias que tienen que ser de ley, pero el Congreso puede hacer leyes de montones de otras, de todo lo que se le ocurra. Y va a primar eso sobre la potestad reglamentaria del presidente. Entonces, siento que, está bien, le metieron algunas atribuciones más legislativas, pero no por eso deja de ser un Congreso unicameral, y eso no suple el rol que cumple el Senado de ser un contrapeso real al Poder Ejecutivo. No están claros los nombramientos, por ejemplo. A mí lo que más me preocupa, el Contralor, ¿lo vas a nombrar por mayoría simple? O sea, piensa que la coalición que gana, entonces, si además ganaste el Ejecutivo y ganaste la mayoría relativa en el Congreso, vas a elegir por mayoría simple al Contralor. Qué útil, al que te fiscaliza. Cuando hoy día es un quórum alto, el Senado, etc. O sea, que lo que afirma aquí el presidente de la República no es verdad. Cuando dice que en donde ambas cámaras tengan facultades definidas y en serios. Eso no es verdad que se va a llegar a No eso. es verdad, y yo creo que sería más honesto que él dijera que se está haciendo el diseño que le gusta al Frente Amplio, que es un Congreso unicameral y un presidente más débil. Ese es el diseño en el que creen. Y no creen en una Cámara revisora. No creen que el Senado, por eso no les gusta el Senado, no querían una Cámara revisora. Instalan un diseño en que no hay Cámara revisora. Y no quieren contrapesos adecuados al poder político. Y lo hemos visto no solamente con la eliminación del Senado, lo vemos con un Poder Judicial que pierde independencia con esta Asamblea, este Consejo de la Justicia, lo vemos con un Banco Central, bueno, que tiene que validarse en el Pleno, pero con consejeros que puedan ser destituidos. Entonces, a uno le preocupa que se están eliminando muchos contrapesos al poder político que son ¿No fundamentales. hubiera sido mejor haber optado por un parlamentarismo derechamente? Incluso que la derecha hubiera concurrido a este acuerdo, que es esta especie de bicamelarismo aparentemente trucho, como han dicho algunos. Bueno, estamos en el... a mí no me gusta el parlamentarismo, pero estamos en el peor de los... Porque eso sí que ya era un invento completamente desarraigado a la tradición chilena. Chile tiene una tradición de presidente fuerte, le gusta un Claro, pero era presidencialismo. mejor haber tomado, como tú dices, Pero, claro, un estamos camino en- más claro, Sí, estamos en un más sistema... coherente que algo tan incoherente como tú lo estás contando acá. Estamos en un sistema muy incoherente porque es un sistema que también está dejando sin herramientas a un presidente cuando el Congreso le quiere imponer su agenda. Entonces, ¿qué es eso? Aquí la única manera que esto funcione bien entonces es si el presidente y la mayoría relativa de ese Congreso es de la misma coalición. Porque si el presidente no es de la misma coalición va a tener un presidente muy debilitado. ¿Cuál es tu visión del presidente Boric como figura política? ¿Cuál es tu juicio? Hábil. ¿Ya? Hábil, que ha demostrado mucha menos habilidad de la que yo creía en ejercicio de la presidencia. Creo que fue un candidato muy hábil, pero que como presidente no ha demostrado la misma habilidad que demostró tener como candidato. Pero no le das un tiempo, a ver, es una generación nueva, joven, Frente Amplio, que nunca ha tomado el poder, digamos, siempre es difícil, tú sabes, hasta la derecha le costó mucho la primera vez que asumió el Estado, que uno debiera darle un tiempo, decir, antes de emitir un juicio tan definitivo, decir que solo es hábil. Es que el problema que yo creo que tiene, que no es solamente de instalación, tiene un problema de ideología que tiene que solucionar, ¿no es cierto? Una persona que ha sido tolerante, como fue él, con la violencia, ¿no es cierto? Justificando la violencia de la manera en que se justifica, y hoy día que te toca gobernar y proteger a las víctimas. O sea, cuando tú eliminas y retiras, ¿no es cierto?, las querellas de seguridad interior del Estado, después dice voy a aplicar ahora querellas de seguridad. O sea, él está encajonado en sus propias contradicciones también. Y en un minuto, en esa parte de la entrevista yo estoy de acuerdo cuando él dice cambiar de opinión en política es sano cuando cambian, ¿no es cierto?, los antecedentes y todo. Yo he cambiado de opinión muchas veces y creo que es razonable. Pero siento que él tiene un problema más de fondo en eso, que tiene un gabinete que en general no, debió haber conjugado mejor experiencia y no experiencia. Llegar al poder es muy difícil, administrar el gobierno es muy difícil y tiene un equipo político con muy poca experiencia. Tú dices, yo he cambiado de opinión varias veces. A ver, un ejemplo. Uf, muchas. Po. El divorcio. Sí, entre A ver, otras. eso se ha comentado tanto, pero Entre bueno, otras. es inevitable volver. Entre otras. A ver, ¿cómo lo mira que pareciera una incoherencia completa, ¿no es cierto? Haber estado tan radicalmente contra el Sí. divorcio y después decir divorciarse. A ver, ¿cómo se... o sea, la incoherencia es parte de la vida, parece. Que a veces uno enjuicia siempre al adversario como más incoherente que uno, pero es parte de ser humano y tal vez reconocerlo. Y el aprendizaje también. Y el aprendizaje también. O sea, yo creo que yo siempre siento que me siento mejor persona después de haber vivido lo que he vivido que antes de haber vivido lo que he vivido, por los dolores que uno haya tenido, ¿te fijas? Entonces, creo que la vida le lleva aprendizaje. Y quizás con el tema del divorcio, más que haber cambiado de opinión,
quizás lo que uno más se arrepiente es que quizás su opinión en ese minuto haya generado dolores en personas. Eso no tiene mucho arreglo. Claro. Y eso quizás a uno le afecta, ¿te fijas? Más que el decir, bueno, obviamente que la vida te enseña. Y te enseña muchas veces a golpes y se aprende. ¿Qué te está enseñando la convención, este proceso? Me refiero, va a ser importante a seguir tu política, tienes la No, política estoy bien de en los genes. salida, vos estoy bien de salida ya. ¿Cómo de salida no tenés? Sí, estoy vieja ya para esta política cuestión. en los genes, o sea, yo No, no pero- veo que estés muy de salida. No, de salida, me he propuesto... ¿De salida dónde? A ver. No, me he propuesto mucho ¿Vas y a eso... abandonar la política? ¿Pero crees que es bueno abandonar la política después de todo lo que hablamos de que la derecha no tiene liderazgo? De que No, tiene... me propuse muy fuertemente trabajar muy cerca de los más jóvenes. Hay un grupo de convencionales de derecha muy jóvenes, muy buenos, que tienen mucho futuro y me propuse muy fuertemente estar cerca de ellos, ayudarlos a que tengan también mucho espacio y que esta también sea una etapa de mucha formación y creo que la convención es una etapa que para ellos puede ser de mucha formación. Yo creo que lo que uno también aprende acá es, a ver, de lo que está pasando también y de lo que está saliendo, es de ser muy cauto en sus ideas cuando las vas a implementar y van a tener consecuencias. O sea, que lo que uno no está viendo en la izquierda hoy día, que tienen todo el poder para hacerlo, la vida te cambia y el día de mañana puede que nosotros estemos en una situación de tener todo el poder para hacerlo. Y es importante que aprendamos que las cosas tienen consecuencias, que hay que escuchar expertos, que hay que escuchar técnicos, que hay que escuchar a la ciudadanía y ojalá no cometer los mismos errores. Te leí en una entrevista una afirmación que es interesante, tú conoces la convención por dentro, que el grupo más iluminado y académico, dijiste tú, dentro de la convención, creyó que tenía el liderazgo ganado, pero se han doblegado al talento político de estos dos líderes del Partido Comunista que tú has citado, Bárbara Sepúlveda y Marcos Barraza. Te estás refiriendo ahí a Fernando Atria. A ver, ¿se doblegó el que iba a ser, supone, el redactor de la Constitución? ¿Qué pasó ahí? A ver, yo creo que el Frente Amplio son más académicos que políticos, es cierto eso, ¿no es cierto? Y el Partido Comunista tiene un representante con mucha experiencia política. Eso es antes, esa declaración antes de la aprobación del sistema político, porque yo creo que en el sistema político los grandes ganadores sí fue el Frente Amplio. Eso te iba a decir. Sí, Claro. en el sistema político Claro. Los grandes ganadores fueron el Frente Amplio. Ahí perdió el Partido Comunista. Sí. El Partido Comunista pierde porque ellos, Estaban ellos por quieren un presidencialismo. ellos quieren un unicameral, pero quieren un presidente fuerte. Y es tanto lo que quieren un unicameral que terminaron transando a tener un presidente débil. Y el Frente Amplio lo ganó todo en sistema político. Y ayer aseguraron los votos porque les aprobaron a los pueblos indígenas escaños en el Congreso de Diputados y deja la puerta abierta también para la Cámara de la Región y para todo, a todos los representantes de todos los pueblos indígenas. Y además le hicieron el guiño a todos los movimientos sociales con una norma que es muy complicada, ¿no es cierto?, que iguala a todas las organizaciones políticas a los partidos políticos. Y las democracias necesitan partidos políticos. Parece que el Partido Comunista hubiera abandonado la antigua lucha de clases por lo identitario. ¿Esta reconversión identitaria del Partido Comunista es genuina o solo algo estratégico, táctico, digamos? ¿Está buscando otro objetivo? A ver, estoy convencida de lo que tú planteas, ¿no es cierto?, que la reemplazó, ¿no es cierto?, por esta lucha de identidades. Lo que puede haber genuino atrás es este gen de dividir que tiene, ¿no es cierto?, la ideología del Partido Comunista. Al final las identidades siempre son, ¿por qué a uno no le gusta la identidad? Porque siempre son de unos contra otros. O sea, tú te defines una identidad contra los hombres, contra los colonizadores. O sea, cuando yo escucho a Elisa Loncón hablar de la justicia, estamos descolonizando la justicia. Dice, ¿cuándo fue demanda o cuándo se consideró que la Corte Suprema y el Poder Judicial era colonizador en Chile, etcétera? Entonces, claro, hay un discurso aquí permanente de división en identidad y de conflictuar. A ver, me imagino que por todo lo que has dicho ya tienes claro cuál va a ser tu voto, pero convencional no vas a decir eso, es un tema de respeto de las formas, digamos. A ver, ¿cuál es el escenario que ves en el plebiscito de salida? Es un escenario que no es fácil, que puede ser complicado, que puede ser complejo, a pesar de que se dice que quiere dramatizar el rechazo y el apruebo. Sin embargo, muchos dicen, es complicado el escenario que viene. A ver, ¿cuál es el rol que debe jugar la derecha en este plebiscito que viene? ¿Debe invisibilizarse, esconderse? Porque se dice que si la derecha aparece con todos sus líderes dando la cara y aprobando el rechazo, va a ganar el apruebo lejos. ¿Cómo ves lo que viene, Marcela? Yo creo que para entender el rol de la derecha en esto hay que primero entender bien la pregunta del plebiscito. Porque cuando uno entiende la pregunta del plebiscito, se da cuenta que esto no tiene nada que ver con derecha y izquierda. O sea, cuando la pregunta del plebiscito es simplemente si te gusta o no el trabajo que hizo la convención, eso no tiene que ver con derecha y izquierda, sino que abre la puerta a una cosa completamente distinta. Cuando el plebiscito de entrada, la pregunta era tener una nueva constitución o seguir con la del 80, claro, uno dice, bueno, ahí había un eje mucho más diferenciador. Pero eso ya se zanjó.
Eso ya se zanjó y casi el 80% dijo que no quería la Constitución del 80 y la Constitución del 80 se acabó ahí, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cualquier honestidad Ahora tú intelectual... estuviste por el rechazo. Por el O rechazo sea, y perdí lejos. tú querías que se mantuviera la antigua Constitución. Yo prefería que siguiera la Constitución, que se le hicieran cambios y que no se hiciera una Constitución nueva y perdí lejos. Y no hay una contradicción de haber votado rechazo, y te lo han preguntado varias veces, y después entrar en el proceso que tú mismo no querías que No, ninguna, porque al final esto es como, o sea, como cuántas veces se aplican, no sé, pues, o sea, al final tú estás en contra de un proceso, el proceso se va a hacer, yo por lo menos sentía que había que estar ahí, o sea, era donde el proceso había que estar, y cooperar y tratar de que las cosas funcionaran, porque si pierdes tu opción, tú no te quedas amurrado, picado, o sea, el país sigue y tú tienes que estar donde tienes que estar, y yo creía que todo el debate cultural y todo se iba a dar mucho más en ese escenario, en esta etapa, y por lo tanto había que estar ahí. Y además había que representar un montón de chilenos que también se sienten con derecho a estar representados. Y eso es una de las cosas bonitas que tienen las elecciones. Porque al final estás actuando por otro, levantando la voz. Vamos a llegar. A ver, hay dos escenarios. Puede ganar el apruebo y puede ganar el rechazo. Hoy día es tan posible las dos cosas porque además hay encuestas que muestran una tendencia del rechazo. ¿Tú cómo lo ves, entre paréntesis? ¿Crees que esta tendencia se va a mantener en el tiempo? ¿Es algo que puede cambiar en 2 meses más? ¿Cómo ves ese escenario del rechazo? Pareciera que hoy día el rechazo estuviera ganando. No, yo creo que hemos visto, ¿no es cierto?, tantos cambios y entre las encuestas, entre las cosas. Yo tomo todo como con bastante cuidado y beneficio de inventario, pero yo creo que aquí lo importante es entender que si se aprueba este texto, se cierra el proceso constituyente y ahí no hay vuelta atrás. Este es el texto que empieza a regir, al tiro, en 1 año, 2 años, lo que sea. Pero tú dijiste antes en una respuesta que no, que seguía. O sea, si el por triunfo eso, es estrecho... si es que no se aprueba. No, si es que se aprueba... No, pero si el triunfo de la prueba, dijiste en una respuesta, es estrecho, vamos a seguir... Ah, bueno, si el triunfo es estrecho, sigue cuestionado. Sí, pero sigue cuestionado, pero no vas a poder cambiar esta Constitución así de fácil, si va a ser muy difícil cambiarla. Vamos a seguir con el problema constituyente, con la división constituyente. Que cambiar la Constitución del 80, que se la cambió... Exactamente, y vas a seguir con la división constituyente. ¿Por qué va a ser más difícil de cambiar que la Constitución del 80? Bueno, porque la fórmula, todavía no se ha aprobado en el Pleno la fórmula, pero la fórmula que te están planteando es de partida cosas que sean irreformables. Segundo, 4/7 en algunos, en otras con excepciones y en otras, gran mayoría con plebiscito. Y yo no sé si a este Congreso actual, que pretenden dejarlo por 3 años más, le van a dar capacidad de reformar la Constitución. ¿Te fijas? Entonces puede que pasemos 3 años congelados, de que no se pueda tocar. Ahora, si no gana el apruebo, el proceso constituyente sigue abierto, porque la Constitución del 80 ya la gente respondió que no la quería. O sea, tienes la responsabilidad de hacer una nueva Constitución que le guste a los chilenos. ¿Y cómo lo harías tú? ¿A través de una nueva convención? ¿Que la haga el Congreso? ¿Que la haga un grupo de expertos? ¿Cuál camino tomarías tú? Yo creo que ahí sí que está todo abierto. Yo creo que ahí está todo abierto. Y cualquiera de las que tú dices. O sea, la única que no comparto es una nueva convención elegida con las mismas reglas de esta. O sea, porque va a dar un resultado distinto, ¿no es cierto? ¿Y cómo se podría, esa convención, se podrían cambiar las reglas? Pero es que esta convención tuvo reglas de elección bastante insólitas, ¿te fijas? De partida con estas listas de independientes, que en la lista del pueblo fue un factor, ¿no es cierto?, disociador de todo lo que fue la integración y no queda ni un convencional de la lista del pueblo, por poner un ejemplo. Yo, por lo menos, me siento más identificada con lo que ha planteado muchas veces Sergio Muñoz Rivero, en que dice, si aquí no gana el apruebo, el poder constituyente vuelve de donde nunca debió salir, del presidente y del Congreso, y ahí se definirá de qué manera se hace una nueva Constitución. Es un Congreso bastante desprestigiado en los ojos de la ciudadanía, es un Congreso que la ciudadanía critica, o sea, ahí está la clase política concentrada. Pero votó mucha más gente por ese Congreso que por los convencionales. Hay un tercer camino que aparece en una encuesta de la UDD, me parece, hoy día, que me sorprendió, que una mayoría estaría por un comité de expertos. O sea, bueno, eso es muy atractivo, pero... Es curioso eso, ¿eh? Eso es muy atractivo y obviamente que cualquier camino tiene que ser plebiscitado después, ¿te fijas? Aquí puede haber un comité de expertos que lo lleva a una propuesta del presidente, del Congreso, o sea, ojalá que parta desde expertos, o sea, cuando uno... incluso con la Constitución del 80, cuando uno lee en acta las opiniones de Jorge Ovalle, etcétera, o sea, bueno, hay otra cosa, ¿no es cierto? Yo creo que están los caminos abiertos. A mí me preocupa, siento que esta vez, si el apruebo gana, se cierra el camino en el sentido de que se aplica esa Constitución. Si eso no pasa, están todos los caminos abiertos y creo que se puede converger mucha gente en un texto constitucional que los represente a todos. Entonces, siento que representa una gran cantidad de gente que no se pueda sentir representada por una constitución más partisana de izquierda que se parece mucho al programa de gobierno del Frente Amplio del Partido Comunista. Jaime Baza dice que, bueno, que después del rechazo viene una suerte de caos político. Es un poco lo que hizo la derecha durante mucho tiempo de sembrar el temor del caos, desde Pinochet en adelante. No va a tener que tragarse un poco eso, es vivir con la experiencia al otro lado, ¿no? No, y la están viviendo ellos, pero también es bien absurdo, porque si no, ¿para qué pusiste plebiscito salida? Si la única opción era aprobar el texto de la convención, bueno, ¿por qué pusiste un plebiscito salida? O sea, si te están diciendo que todo Chile está obligado
a que les guste lo que sale de la convención, bueno, entonces ¿para qué pusieron un plebiscito? Es completamente de mala fe, entonces. Aquí se puso un plebiscito para que la gente decida si le gusta o no le gusta el texto que sale de la convención. Y no me parece dramático que no les guste. Vimos un escenario político, tú sabes, delicado. Un gobierno que va en caída libre en su aprobación, desaprobación del 57% en la última encuesta. La convención que va en caída libre en su aprobación. Violencia en la Araucanía, violencia, delincuencia, que hay que ser justo, viene arrastrado desde hace tiempo. No es un problema que haya creado este gobierno. Inflación, posible estanflación. Hay algunos economistas hablan de estanflación más adelante. Escenario mundial complicado. La responsabilidad de los políticos de manejar esto, porque uno dice, la derecha podría decir que le vaya mal al gobierno de Boric, que le vaya mal a la convención, pero el cóctel de todo eso, digamos, puede ser muy explosivo, muy destructivo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo hay que manejarlo? ¿Y qué política tiene que hacer la derecha en los meses que vienen? A ver, separo las cosas. Creo que es más grave que le vaya mal al gobierno a que le vaya mal a la convención. La convención es una comisión redactora que hace una propuesta. Y en el fondo, desde el día 1 ha hecho una propuesta excluyendo a sectores, excluyendo a la ciudadanía, no pescando, ¿no es cierto?, las iniciativas populares, etcétera. O sea, creo que le vaya mal a una comisión redactora de una propuesta de texto, no me parece grave. De verdad no me parece grave, en la medida en que haya una clase política que tome el liderazgo de decir, a ver, no nos engañemos, aquí la Constitución del 80 quedó muerta en el plebiscito pasado, y por lo tanto hay que honrar ese resultado y hacer una Constitución distinta y nueva. ¿Tú crees que toda la derecha está en ese discurso tuyo? Yo creo que sí, no sé. No sé. Pero ¿Los republicanos también? No sé. Pero yo creo que es el discurso, porque además, si fue lo que se zanjó, si esto es cuestión de respetar las elecciones, fue lo que se zanjó en el plebiscito de entrada. Entonces, el resto es un voluntarismo absurdo. Y creo que nos ha hecho mal ese voluntarismo, entonces creo que es absurdo. Entonces, creo que es menos grave que a la convención le vaya mal a que le vaya mal al gobierno. Porque si a la convención le va mal, quiere decir que la propuesta no tuvo acogida en la gente. Pero si al gobierno le va mal, los más perjudicados es la gente que tiene menos herramientas para... Pero para el gobierno una derrota... Bueno, es que el error quisieron vincular las dos cosas. Eso, que dice que para hacer las reformas, para la que fue elegido para hacer estas reformas importantes, Marcel mismo ha dicho hay que esperar el texto final para poder emitir un juicio, no hay que precipitarse en el rechazo, dice Marcel, que es una persona bastante razonable dentro de ese gobierno, pero está, digamos, el mismo Jackson ha dicho que están tan unidos que si no tienen la Constitución para hacer las reformas, es como que queda un gobierno paralizado. ¿Qué va a hacer en ese momento? Con su alianza, con el PC adentro, ¿qué va a pasar ahí? Pero es que ese discurso no es real, o sea, está bien que lo hagan, porque además quienes tienen la hegemonía de la convención son los mismos que están sentados en la moneda, la misma coalición, ¿no es cierto?, Frente Amplio más el Partido Comunista. Uno entiende que digan eso, lo que han dicho siempre, que la Constitución les impide hacer los cambios. Pero como eso no es real, y esta Constitución que están sacando no les va a solucionar los problemas de los chilenos, sino que les va a generar unos... o sea, no está solucionando los que tienen y le va a generar unos nuevos, no es real. Entonces, yo creo que el gobierno se tiene que dedicar a gobernar y que ojalá le vaya bien en eso. Y la clase política tiene que ayudar a que a los gobiernos no les vaya mal, sino que les vaya bien. Pero me parece más grave que al gobierno le vaya mal a que a la convención le vaya mal. Marcelo, te quiero agradecer todo este tiempo que me has entregado en esta conversación aquí en persona. Gracias por haber escuchado mis preguntas. Y bueno, bienvenida nuevamente a En Persona. No, muchas gracias a ti. Y nosotros nos encontramos el próximo domingo nuevamente a las 7:30 en una nueva conversación con tiempo y en persona. Muchas gracias por habernos acompañado.